sociales son uno de los mayores cánceres que existen ahora mismo, ¿no? Está rompiendo por completo la concentración de los jóvenes y no tan jóvenes. Ya la edad no es tan importante, el espectro de la edad es bastante amplio. La gente piensa que, oye, es que no estoy motivado. Es que es normal no estar motivado. Lo raro es estar motivado. Los emprendedores está claro que tienen un motivo concreto, necesitan ese deep work para sobrevivir. ¿Qué hábitos podemos realizar en nuestro día a día para mejorar nuestra habilidad de concentración? Más allá de pensar que simplemente es estar con una única pestaña, de trabajar con un gestor de tareas que está muy bien, hay que empezar por algo muy básico. Eso representa prácticamente un 50% de tu capacidad de foco. Lo siguiente es una conversación de Deep Talk con Miquel Nadal Vela. Miquel es un divulgador de ciencia experto en la neuropsicología, o en palabras más sencillas, en cómo funciona el cerebro humano. Y desde hace años decidió enfocarse en la neuroproductividad y la gestión de tiempo, siendo actualmente un escritor de libros sobre el mismo tema. De este podcast puedes esperar aprender por qué nos cuesta tanto concentrarnos hoy en día, los mejores alimentos, rutinas y hábitos específicos para mejorar nuestra productividad, estrategias para aumentar nuestra retención de información, otros ejemplos como el impacto del café o la música en nuestras sesiones de Deep Work y mucho más. Dicho esto, os dejo con el podcast de Miquel Nadal. Miquel, muchas gracias por venir al podcast de Deep Talk. Gracias, Guillem. Divulgador Encantado. de neurociencia. Aquí estamos, con muchas cosas que compartir. Muchísimas, la verdad que es un podcast súper interesante y me gustaría empezar con una frase de un libro muy conocido en este mundillo, Deep Work, de Cal Newport, que dice así: la capacidad de realizar trabajo profundo se está convirtiendo cada vez más en una habilidad más rara y valuosa en nuestra economía. Aquellos que la cultiven y la conviertan en el núcleo de su vida profesional prosperarán en todos los aspectos. Con tus palabras, ¿por qué dirías que es tan importante en la sociedad actual cultivar la habilidad del trabajo profundo, o mejor conocida como el Deep Work? Yo diría que hoy en día, si miras a cualquier persona, no importa, amigo, familiar, piensa en cuántos segundos es capaz de estar concentrado. Mira a la persona que tienes alrededor, amigos, colegas, quien sea, no importa. Son capaces de estar, ¿qué? 5, 10 segundos, 20 segundos. Yo diría que estamos en la era de la mediocridad, donde nos han atrapado por completo con el nivel de atención. Nadie sabe estar atento, cuesta muchísimo y hay pocas personas, los elegidos, que lo han entrenado, esto no viene de serie, que en realidad tiene mucho que ver con esa capacidad de atención. Entonces, lo primero que diría con eso es que hoy en día la competencia número 1 a nivel personal y profesional es tu capacidad de foco. Sin eso, es que no puedes hacer nada. Imagínate que quieres crear un proyecto. Si le dedicas solo 5 minutos o 10 minutos, ¿qué vas a obtener? Entonces, por eso creo que hoy en día es tan relevante. Y la mayoría de gente, por desgracia, está consumida por la gratificación inmediata, ganas de hacer cosas al momento, y eso hace que automáticamente dejes de estar en foco. En el momento que dejas de estar en foco, te conviertes en una persona que va en piloto automático. Siempre está haciendo las mismas cosas, no piensa. Fíjate, la gente alrededor, la mayoría de gente no piensa, pero no por nada, sino porque al final te la pasas el día haciendo cosas. Y ahí no hay trabajo profundo. Y de hecho hay otra cosa que quiero decir con eso, y es que raro es que conozcas a alguien que te diga, yo tengo tiempo. ¿Te imaginas a alguien que diga, yo tengo tiempo? No, voy sobrado de tiempo. Me sobra el tiempo. Esto no pasa. Y esto pasa precisamente porque no nos gusta pensar. Preferimos no pensar, queremos actuar, hacer cosas rápidas, como si fuera una factoría de cosas rápidas, y en realidad no hay fondo, no hay atención. Entonces yo creo que esta frase tiene mucho sentido en el día de hoy. Mucha mediocridad, poca excelencia y sobre todo que el foco nos lo han secuestrado. Está en otra parte, no sabemos dónde está, pero está totalmente secuestrado. Claro, yo diría con eso que dices de que estás secuestrado 100%, porque yo creo que en nuestra sociedad actual sí que hay situaciones en las que podríamos llamarle deep work a algo, pero normalmente lo vemos jugando a videojuegos, igual en el gimnasio, lo cual está bien, pero en el ámbito educativo o en el ámbito de crear una empresa, de crear un proyecto, de emprender, realmente es una de las habilidades más importantes, porque el mero hecho de poder estar 4 horas al día, o 3, o 2, o incluso 1, si es con foco completo, es mucho más valiosa 1 hora que 5 teniendo el móvil con notificaciones, un videojuego abierto. La neurociencia, digamos que es un término bastante complicado que puede sonar algo muy abstracto. Me gustaría que tú, que eres un experto en esto, pudieras aterrizar la tierra y dijeras cuál crees que es la relación entre la neurociencia y el trabajo profundo, la habilidad de concentrarse y poner el foco total en una habilidad. Mira, lo primero que diría es que la palabra neurociencia como tal no existe.
Esto es una cosa que quiero matizar porque a veces pasa que experto en neurociencia o persona que es muy experta en neurociencia. ¿Pero qué significa realmente eso? De hecho, neurociencia no existe como tal, existen las neurociencias, que son diferentes neurociencias adaptadas a diferentes ámbitos, disciplinas. Por ejemplo, la neuropsicología se dedica a pues, cómo puedo conectar mi cerebro a las conductas habituales del día a día. Neuroeconomía, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con la parte cerebral a la hora de tomar decisiones económicas en este caso. Entonces, en realidad, neurociencia es un conjunto de cosas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Así que neurociencia como tal no es un concepto claro, es un concepto muy ambiguo y que realmente abarca muchísimas otras cosas. La segunda cosa que diría es que cuando hablamos de deep work, primero hay que entender realmente qué es eso. Son esos momentos del día en los cuales tú estás hiperconcentrado con algo y parece que se te va el día. Es como, wow, llevo 3 horas haciendo eso y no me lo puedo creer. Estoy trabajando y no me he concentrado en otra cosa. Esto, si lo vas a pensar en porcentajes humanos de las personas que practican el deep work, dudo mucho que estemos hablando del 1% ni siquiera en la humanidad. ¿Por qué? Porque aquí has puesto un ejemplo, has hablado de emprendedores. Los emprendedores está claro que tienen un motivo concreto, además están persiguiendo algo y eso es evidente que ellos necesitan ese deep work para sobrevivir, porque han vinculado el deep work con la supervivencia. Si yo no le dedico tiempo a esto, no voy a sobrevivir. La mayoría de personas no están en ese mood, en ese ambiente. De hecho, te puedes imaginar que ya tenemos estadísticas de eso, ¿no? El 85, el 90% de las personas que están trabajando por cuenta ajena están insatisfechas con su trabajo. Entonces, ¿qué deep work vas a esperar? Porque el deep work solo se produce cuando realmente tus áreas vitales están en equilibrio contigo o te sientes en paz con ellas. Aquí entramos un poquito en un tema más profundo, pero el deep work no sucede solo porque seas muy bueno en concentrarte y tener capacidad de foco. En tu vida realmente todo está bien. Estás bien con tu pareja, con tus amigos, con la gente que te rodea. Si esto no está bien, ¿cómo te vas a concentrar 3 horas? Y hay gente que lo intenta concentrarse, pero si su resto de la vida no está bien, o yo no sé muy bien qué hacer con mi vida, tengo dudas con mi vida, mis estudios no me gustan, no veo muy bien la salida laboral a esto, ¿cómo te vas a concentrar? Si lo primero que estás pensando en tu propia supervivencia, no sé qué hacer con mi vida, no quiero concentrarme, lo que quiero es distraerme. Y por eso la gente empieza a evadirse. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, hay que entender que al final son una mezcla de muchísimas cosas. Y sobre todo en mi caso, la neurociencia que yo practico más es la parte de la neuropsicología, que es la que une justamente la neurociencia, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, unificado con una disciplina muy conocida, con una ciencia muy conocida, que es la psicología, que es justamente pues, cómo podemos gestionar las conductas de las personas y saber muy bien qué es lo que sienten en ese momento, ¿no? Entonces, es un tema más complejo de lo que parece. Si tú no estás bien con tu vida, y aquí entro en un tema muy profundo, ¿cómo vas a buscar el deep work? ¿Cómo vas a buscar la concentración? Y por eso mucha gente intenta concentrarse sin éxito, porque ni siquiera ha resuelto la mayor parte de su vida. O tiene traumas infantiles, problemas con sus papás, con sus mamás, problemas que nunca ha resuelto en su vida, y eso realmente genera un problema serio de concentración. La gente piensa que solo es porque no me interesa el tema, es que no me interesa lo que hago. Esto solo es un pequeñísimo porcentaje. Mírate dentro, porque ahí es donde quiero ir también. De hecho, yo cuando hablo de hacer cosas, de productividad, me gusta esta parte introspectiva. Porque creo que es lo que se ha olvidado siempre. La gente piensa que solo es un tema de Excel o solo es un tema de tener tu herramienta de proyectos y ya serás productivo. Y eso para mí es totalmente secundario. Lo importante de verdad tiene que ver en cómo estás tú, el desarrollo personal que tú tienes y después ya serás productivo. No al revés. Porque hay gente que piensa en ser productivo y después yo ya seré feliz. Cuando yo haga cosas, seré feliz y al revés, ¿no? Muchas veces es al revés. Primero tienes que entender por qué y después serás más productivo o menos. Y aquí hablamos ya de neurociencia metida hasta las trancas, porque es un tema que da mucho de sí. Pero sobre todo no me gustaría compartir como temas muy complejos de la neurociencia, sino cosas que la gente pueda entender y entender que al final te cambia el estado del ánimo todos los días. Cuando te cambia el estado de ánimo no puedes ser igual de efectivo, no puedes estar en foco, ni mucho menos entrar en ese concepto de deep work. En segundo lugar, si tus relaciones ahora mismo no son buenas, no estás bien con tu familia, con tu pareja, te discutes cada día en el trabajo, tienes broncas de tu jefe, no te gusta lo que haces, tampoco vas a llegar a ese deep work. Entonces a veces pensamos que solo con un ejercicio, con un cursito de atención, de foco, ya directamente serás más productivo o tendrás ese foco, ese espacio para hacer el deep work, cuando en realidad no tiene nada que ver o está muy alejado de eso, ¿no? Claro, yo creo que algo muy importante que has mencionado es el hecho de tener tantas preocupaciones o tantos ámbitos abiertos a la vez. Exacto. Que no cerramos las cosas. Tenemos 7 cosas, o imaginamos en Google, en el ordenador, tenemos 7 pestañas abiertas a la vez, entonces estamos intentando concentrarnos en una, pero nos saltan notificaciones de la otra. Claro. Y eso en el mundo real pasa igual. Igual antes de intentar entrar en una sesión de deep work, en una sesión de estudiar, de leer,
de ponernos a desarrollar esa aplicación o, en mi caso, ponerme a editar el podcast, que desde luego, si es mi único foco, soy mucho más productivo. Exacto. Antes de hacer todo eso, igual debo cerrar las otras cosas que tengo abiertas, esa conversación con mi madre, ese problema con un amigo que al final no hemos decidido a qué hora quedamos mañana, todas esas cosas que nos están quitando el foco de verdad. ¿Qué te parece si ponemos un ejercicio para que toda esta gente que está viendo el vídeo pueda tener algo práctico de a ver si consiguen verse este podcast entero sin abrir otro teléfono o sin abrir otra pestaña? Yo te lo firmo, rapidísimo. De hecho, raro es que alguien vea un capítulo de podcast, ya sea corto o largo, y que no haga absolutamente nada. Lo más normal es que estés trasteando el móvil, que estés mirando otras cosas, que estés escuchando cosas en segundo plano. Entonces yo te diría, totalmente de acuerdo, si puedes ver este podcast o escuchar este podcast de manera que no tengas ninguna distracción, es que estarás muy cerca ya de semidios a nivel foco, ¿no? Pues si lo están viendo y se acuerdan de esto y lo consiguen, que nos lo dejen en un comentario. Exacto, a ver si es comentario. cierto. Pues ya que hemos sacado el tema, hablemos de cosas específicas. ¿Qué hábitos podemos realizar en nuestro día a día o incluso antes de hacer esa sesión que tenemos pendiente de trabajo profundo para mejorar nuestra habilidad de concentración? ¿Qué hábitos dirías que son los más importantes? Pues mira, son más sorprendentes de lo que parecen, ¿eh? Porque es lo que decía antes. Más allá de pensar que simplemente es estar con una única pestaña, de trabajar con un gestor de tareas, que está muy bien, y eso no digo que no lo recomiende, también es útil, hay que empezar por algo muy básico. De hecho, lo primero que hace que estemos en foco, concentrados, es el nivel de glucosa en sangre. Gente que piensa que son otras cosas, que estoy interesado. No, si tú ahora mismo no comes suficiente o suficientemente bien, tienes consecuencias para estar en foco. De hecho, la prueba más evidente yo creo es que hay muchas personas que antes de ir a comer intentan hacer algún tipo de reunión o un pequeño trabajo y no pueden, o les cuesta mucho, se distraen mucho más. Entonces, cuando hablo de glucosa, y eso es importante, no me refiero a que te comas un bollo, una bollería industrial antes de hacer la tarea, sino que glucosa es todo. De hecho, un trozo de carne puede ser glucosa también. Sí, hay que entender eso, que al final la glucosa no solo viene de los dulces, sino que viene de cualquier alimento que se transforma en glucosa. Entonces, eso representa prácticamente un 50% de tu capacidad de foco. ¡Qué pasada! Sí, entonces hay mucha gente que no come bien, no desayuna, por ejemplo, por la mañana, y entonces, ¿qué pasa? Que a media mañana, a las 11, a las 12, no está. Y siente que es que no estoy suficientemente concentrado, no sé qué me pasa, estoy muy preocupado. Puede ser, pero ese es el motivo número uno, que tiene que ver con la ingesta de glucosa y simplemente a partir de aquí puedes estabilizar tu foco durante el día. Lo segundo, que es un poco donde íbamos antes, tiene que ver con la calidad de tus relaciones. Si te acuerdas antes, había un montón de conversaciones pendientes, cosas que me han pasado con algún familiar, con algún amigo, con alguna pareja. Entonces, todo eso al final, si no está bien gestionado, son pensamientos abiertos. Uy, debería haberle dicho esto, quizá no fui suficientemente directo a la hora de explicarle no sé qué problema, no fui honesto, debería tener una conversación como más profunda. Todo eso al final hace que tengas un montón de pensamientos intrusivos que no te permiten estar en foco. Y lo último de todo, que para mí es un punto clave también a la hora de estar en foco, es el tema del autocontrol. Un autocontrol, para la gente que no lo conozca, es la capacidad de regularse que tienes, tanto a nivel emocional como de comportamiento, a la hora de hacer algo. Por ejemplo, cuando tú recibes una notificación en tu teléfono, pues hay mucha gente que no puede evitar ir al teléfono y mirar a ver qué pasa, que es súper importante, ¿no? Me va a acabar el mundo. En cambio, otros tienen la capacidad de, bueno, me importa, no lo voy a mirar. Otra cosa es si deberíamos tener las notificaciones encendidas o no, que eso es otro tema. Pero hay gente que tiene la capacidad de poder parar y otros no. Entonces, la capacidad que tú tengas de autocontrol será determinante a la hora también de estar en foco. Por eso hay mucha gente que recibe un email y no puede parar hasta que lo miren y lo responden. En cambio, hay otras personas que les da igual si lo responden o no lo responden, pueden esperar un poquito más. Entonces, si te fijas, esto no tiene nada que ver con productividad en sí misma, si lo vas a mirar. Es más un tema psicológico aplicado a la productividad. Entonces hay gente que dice, no, pero si me interesa el tema, no me interesa. Bueno, es que el interés es muy relativo, igual que la motivación por las cosas. Hay gente que confunde la motivación con simplemente tener ganas o tener motivos. La motivación no tiene nada que ver con esto. La motivación al final tiene que ver con un estado mental que va pululando y cambiando y oscilando durante el día. De hecho, en un mismo día puedes llegar a tener hasta 30 o 40 estados diferentes de motivación. Estás aquí arriba, estás aquí abajo, vengo a este podcast, ¡qué bien me lo he pasado! Después voy ahí, me han puesto una multa, ¡hostia! La motivación baja, ¿no? Entonces, en una tarde puedo haber tenido una especie de montaña rusa de motivación a la hora de hacer cosas. Y quiero ir aquí sobre todo porque creo que al final la gente piensa que, oye, es que no estoy motivado, es que es normal no estar motivado. Lo raro es estar motivado. Te dejo un dato que creo que es interesante y es que las personas de media estamos más motivadas los jueves a las 4 de la tarde, ¿vale? Y esto no es casualidad. Y es que viene el viernes, el fin de semana y la gente ya automáticamente cambia el chip. ¿Por qué? Porque es un estado mental. Entonces tú te imaginas cómo será tu fin de semana. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de personas tienen una vida que no les gusta, unas relaciones que no cuidan y
el autocontrol que decíamos antes está fuera de control, nunca mejor dicho, porque se distraen con cualquier cosa. Hostia. Entonces, en realidad, aquí hay un compendio de cosas más allá. Después entraremos más bien en temas más productivos, de cómo puedo organizarme, qué día puedo hacer, pero esto creo que primero tienes que tener claro. Porque aquí, Guillem, entramos en otro tema, que para mí también es un tema mucho más complejo, que es tu mente subconsciente. Algo que mucha gente dice que esto no existe o que está por ahí, pero que ha sido altamente demostrado durante muchísimo tiempo. Cuando hablamos de subconsciente nos referimos a todas las vivencias personales que has ido experimentando durante toda tu vida. Si tú nunca accedes a ese subconsciente, nunca podrás mejorar esa productividad, por muchos motivos. Y es que aquí tienes unas historias mentales que te está contando tu mente todos los días y se puede acceder a ella. Y esto no hablamos de cosas esotéricas ni cosas raras, sino que en realidad puedes acceder a ese subconsciente. En el momento que eres capaz de hacerlo, cambia tu vida, porque ahí entiendes todos los dolores de cabeza que tienes, por qué te preocupan tanto las cosas, por qué crees que no eres suficiente, por qué crees que lo que estás haciendo no eres capaz de hacerlo, síndromes del impostor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final es un diálogo interior, que esto hablaremos también, que está dando vueltas en tu cabeza que te impide ser productivo. No hago esto porque mi madre me dijo que no sé qué, mis papás me dijeron que no sé qué, tengo que ser una persona responsable. Fíjate qué fuerte es que tenemos un montón de creencias desde la infancia que nos han machacado mucho con cómo deberíamos ser. Tienes que ser responsable siempre, no puedes fallar nunca a los demás, siempre tienes que cumplir. Todo eso al final parece que no, que es inocuo, que te lo dicen un día, 2 días, no importa, pero a medida que pasan los años, eso también repercute en tu productividad. Claro. 100% el diálogo interno me parece que es algo súper importante para poder mantener esa concentración. Y ya que hemos hablado antes, que has mencionado el tema de las notificaciones, un estudio de una universidad de Estados Unidos mencionaba que los jóvenes tienden de media a poder volver a concentrarse en unos 20-30 minutos después de haber interrumpido la tarea que estaban haciendo. Está claro que las pausas son algo importantes para no quemarnos y dejar de poder producir, pero ¿cómo podemos organizar estas pausas o estas divisiones entre los espacios de deep work durante nuestro día a día? Mira, primero que hay que entender es que cuando hablamos de deep work, nuestro tiempo es muy limitado. Hay gente que piensa que puede estar en deep work durante todo el día, y eso nada más lejos de la realidad. De hecho, hay muchos estudios que hablan que el deep work máximo puede estar alrededor de las 2 horas y media hasta las 3 horas y media, es decir, muy poquito tiempo. Si lo vas a pensar, en términos comparativos, 24 horas, 3 horas no es nada. Entonces, lo primero que diría, y que sobre todo es un tip interno para mucha gente que nos está escuchando, es imagínate que en vez de organizarte como si tuvieras 8, 10 o 15 horas en tu día, piensa como si tuvieras 3. ¿Verdad que cambia el día? Tienes que ser mucho más prioritario, ¿no? Tienes que priorizar mucho más. Entonces, lo primero que diría es que el deep work es mucho más limitado. Entonces, cuando hablamos de eso, tienes que pensar como las vidas de un videojuego, ¿no? Si haces un videojuego clásico que todo el mundo conoce, un estilo Mario Bros, sabes que tú tienes unas vidas determinadas. Entonces, a medida que va avanzando el día, esa vida se va eliminando de forma automática y no puedes hacer nada. De hecho, es algo que es natural, igual que cuando alguien hace ejercicio, llega un momento que hace fallo en el músculo y ya no puede más. Lo mismo. Claro. Entonces, la atención y tu productividad funcionan de la misma manera. Entonces, a medida que avanza el día, vas restando vida y te quedas a cero. Vale, entonces, llegados a este punto, cuando hablamos de deep work, hay que pensar que entramos en otro concepto muy interesante que se llama la energía mental. Por energía mental entendemos los momentos del día en los cuales estás más fresco. Y esto cambia entre personas y no hay personas que puedan estar todo el día frescas. Solo podemos estar unos determinados momentos al día frescos. Entonces, esto depende de cada persona. Hay cuestionarios que puedes hacer para saber cuándo son, pero habitualmente suelen estar media mañana, algunas personas por la tarde. Entonces, el deep work en realidad se produce en momentos muy concretos del día, que es cuando tienes más energía. Entonces, teniendo en cuenta que solo son 3 horas, hay que protegerse del resto de horas. Como mínimo tendrías que estar 1 o 2 horas o 3 horas al día como máximo, vamos a decir, en ese punto, para que puedas tener ese alto foco, ¿sí? Entonces, llegados a este punto, hay otra cosa, otro concepto que se llama el ritmo ultradiano. Suena raro, pero el ritmo ultradiano son ciclos de 2 horas que tiene nuestro cuerpo a nivel energético. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo funciona por ciclos de 2 horas. Por eso, cada 2 horas hay un bajón. No te das cuenta, pero hay un bajón. Entonces, esos ritmos ultradianos al principio tienen mucha energía, al principio del día, porque estás más energético normalmente, y a medida que va bajando el día, esos ritmos ultradianos van bajando mucho más y ya tu energía es mucho más baja. Entonces, a mí hay un patrón de energía que me encanta, que es que cuando tienes más energía, la clave es que trabajes como máximo 90 minutos y descanses aproximadamente 7-8. Cuando tengas baja energía, que te sientas cansado, por ejemplo, pues después de comer o en un momento en el cual estás más cansado, más pesado, ahí la idea es trabajar unos 40 minutos y después descansar unos 4 o 5 aproximadamente. De esta manera vas a mantener el flujo y como mínimo no será tan acusado
los cambios de productividad. Por ejemplo, algo que hemos hecho muchas personas. Hemos estado trabajando durante 3 horas ese día, no hemos hecho ninguna pausa, 4 horas. Entonces, cuando paras, hay un bajón impresionante. Y hoy sabemos que esto se relaciona con una bajada del rendimiento del 60-70% aproximadamente. Entonces, los descansos son clave. Y te diría otra cosa más, el descanso es trabajo. Gente que piensa que descansar es como, no, es que estoy perdiendo oportunidades, ¿no? Al revés, el descanso es trabajo. Cuando tú descansas, estás trabajando todavía. Lo único que estás haciendo es un momento de paz mental. Porque esto funciona con energía igual, ¿eh? Antes lo decíamos, puede ser un símil, un coche. En el fondo un coche tiene gasolina y consume ese combustible. Pues el cerebro al final consume 2 cosas, glucosa y oxígeno. En el momento que no paras, el oxígeno se va. Y ahí entramos también en otro tema fascinante que es la respiración. Gente que respira mal cuando trabaja se cansa más. Y normalmente, no te has fijado nunca, Guillem, cuando trabajas respiramos de forma más entrecortada. Es como que no nos damos cuenta y respiramos así. Y eso hace que todavía te baje más el nivel de energía. Entonces, aprender a respirar es otro punto importante también cuando trabajas, porque hace que mantengas más ese nivel energético y puedas rendir más durante el día. Claro, yo creo que ese es un fallo que hemos cometido todos y que yo personalmente me incluyo en el hecho de, vale, quiero emprender algo, quiero crear algo, voy a empezar desde hoy, que es el primer día, a ponerme 8 horas seguidas a hacerlo. Exacto. Y desde luego, eso sí acaba rápido y es algo que no es para nada sostenible en el tiempo. No. Hablando de esto del descanso, y ya que antes has comparado el cerebro con un músculo, ¿el cerebro se puede entrenar para poder tener más tiempo, para poder pasar de esos 40 minutos a esos 90 minutos de concentración? Vale. ¿O es algo natural o biológico que no podemos cambiar? ¡Hey! Espero que estés disfrutando mucho del podcast. Nada, te interrumpo 5 segundos para recordarte que si te está gustando, te puedes suscribir, le puedes dar a like y lo puedes compartir. Dicho esto, te dejo con el resto del podcast porque las conversaciones que se vienen ahora valen la pena. Pues por desgracia no lo podemos entrenar. Es decir, es algo bastante limitante. El tema es que hay personas que todavía tienen menos, no más. Es decir, si por ejemplo no te cuidas, no duermes, no comes bien, es probable que tu nivel de energía sea más bajo. En cambio, si tú te cuidas, duermes bien, tendrás energía a tope, pero no lo vas a superar. Entonces, en realidad no hay posibilidad, porque al final hay que entender que eso es exactamente igual que un músculo, como decíamos antes, ¿no? Ese músculo al final se falla, llega un momento en el cual ya no da más de sí y no importa lo que hagas, no importa que le des de todo. Otra cosa ya si te chutas en otras cosas ya es otro tema, pero en principio todo lo que sea natural al menos no te permite llegar a ese nivel. Entonces, estamos capados. Simplemente porque aquí hablamos de un tema físico. Y es curioso porque cuando hablamos de energía mental, la gente tiende a pensar que es un concepto de la mente. Que la mente a veces, no, pero yo pienso cosas, me las imagino, proyecto. Ya, pues la energía mental es un concepto totalmente físico. ¿Sí? No hay que comparar con la energía física, evidentemente, que se sería hacer deporte. Pero la energía mental es que cada vez que tú, por ejemplo, haces un ejercicio, gasta calorías. Entonces, ya sé que hay gente que está escuchando ahora que piensa, voy a pensar mucho y a ver si me adelgazo, no va por ahí la cosa. Pero sí es verdad que la energía mental, cuando tú piensas, gastas energía. Y por eso no es lo mismo tomar decisiones en un momento del día que tomarlas en otro momento. Mira, esto, Guillem, yo creo que hay una parte muy interesante que da para pensar y que reflexionamos, y es que cuando trabajamos mucho o sobre todo le dedicamos mucho tiempo a nuestros proyectos, te das cuenta de que le dedicas el máximo tiempo a tu proyecto en las horas que estás más fresco y todo lo que tiene que ver con tu vida / familiar, parejas, amigos, etcétera, se lo dedicas en el tiempo que yo llamo de la basura. Es decir, tiempo en el cual estás destrozado, cansado. Incluso hay otra cosa más curiosa. Hay gente que intenta aprender algo por la tarde. Imagínate, quiero aprender un idioma, quiero aprender inglés. ¿Sí? Y lo haces a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Claro, tu nivel de energía es tan bajo y tu capacidad de aprendizaje no la tienes, que es por eso que te frustras muchas veces y piensas que eres un incompetente. Es que soy un incompetente por aprender idiomas, porque en realidad estás cansado, estás agotado y no aprendes. Entonces, entender eso cambia radicalmente todo. Incluso si yo tengo que tener una conversación complicada con alguien, si la tengo en un momento de alta energía, siempre es mejor, porque tendré más autocontrol y no le voy a decir cualquier cosa y me voy a poner irascible, que no si la hago a última hora del día. Pero, sorpresa, cuando las personas tienen las conversaciones complicadas, a última hora del día, cuando estamos agotados, y después hay cosas que dices que te arrepientes. Y el día siguiente dices, ostras, pues quizá debería haber dicho otra cosa, debería haber dicho de otra manera. Entonces, fíjate y acuérdate, no solo tú, sino la gente que nos está escuchando, de hecho nos pueden poner alguna situación, ¿no?, que haya pasado, en ese momento en el cual has explotado porque ya no tenías energía, porque estabas cansado. Entonces, volviendo otra vez al tema, las decisiones que tomas al principio del día, si eres una persona más matutina, te serán mucho más fáciles, pero a medida que tomes muchas decisiones, cada vez te serán más complicadas. Por eso, esto lo decía Jeff Bezos muchas veces, ¿no? Y ahí me pagan por tomar una decisión al día. Entonces, a medida que tomas decisiones al día, la calidad de las mismas ya no es tan buena.
Por eso mucha gente que toma muchas decisiones y se pasa todo el día corriendo, haciendo esto y lo otro, la calidad de las decisiones es mucho más baja. Por eso decíamos antes el tema de la mediocridad. Cuando uno está todo el día tomando pues, notificaciones, mirando correos, contestando cualquier llamada, haciendo llamadas sin parar, sin pensar, te vuelves una persona totalmente operativa, sin estrategia. Y no hay nada más allá. Entonces no piensas, todo el tiempo que le dedicas a pensar sobre ti mismo no existe. Te conviertes en una persona que solo hace, solo ejecuta. Pero ejecutar no es pensar. Entonces cuando tú te metes ya en el espiral, acabas en el piloto automático. Que hay estudios que hablan de que la mayoría de personas están entre el 60 y el 80% de sus conductas diarias son totalmente en piloto automático. Aunque tú creas que eres el protagonista de tu vida, en realidad eres un piloto automático. Una persona que no ha despertado, que hace simplemente por hacer, porque considera que así cuantas más cosas haga, pues será una persona más satisfecha, y en realidad no tiene nada que ver. De hecho, aquí voy a romper otro tópico también. La productividad no es hacer cosas, aunque lo parezca. Es conectar contigo, entender un poco tus diferentes áreas. Eso es productividad. No es hacer cosas. Y eso es un error que hemos tenido durante muchos años de la productividad más industrial, ¿eh? Tengo que hacer cosas, porque si no consigo cosas, si no consigo estar concentrado, soy mala persona, no conseguiré ser gran profesional, me van a rechazar. Y en realidad, nada más lejos de la realidad. El quien hace muchas cosas todo el rato sin parar es el que no piensa nunca. Miquel, deberíamos ir al revés. Me parece súper interesante todo esto que has mencionado, sobre todo la parte educativa. Me gustaría avanzar, que luego te haré una pregunta y hablaremos sobre ese tema, sobre cómo mejorar nuestra retención de información, porque es algo súper interesante. Sobre todo que leemos libros ya fuera del sistema educativo que nos interesan, pero se nos olvidan. Parece que no te lo hayas leído al cabo de 2 meses porque no te acuerdas ni del título ni del autor. Luego me gustaría hablar sobre eso, sobre la retención de información, porque es súper interesante. Pero cerrando un poco el tema de los hábitos, el tema de las rutinas, ¿qué opinas sobre el ayuno? Porque te he visto decir antes que es importante no ponerse a trabajar con hambre. Pero en cambio, algo que vemos mucho en los emprendedores de hoy en día es: me pongo a trabajar por la mañana y no como hasta la hora de comer, hasta el mediodía, hasta la 1, hasta las 2. ¿Qué opinas del ayuno? Claro, son cosas diferentes, ¿eh? Es decir, tú, por ejemplo, puedes no comer durante varios días. De hecho, tengo un colega de acuerdo que no come prácticamente, o come solo una vez a la semana. Eso sí que es un ayuno extremo, ¿vale? Sí. Es decir, hay de todo. No hay que vincular una cosa con la otra. Una cosa es, primero, conocerse a uno mismo, qué es lo que necesita a nivel de alimentos, y después entrar también en qué tipo de alimentos hace que tú puedas estar concentrado durante el día. Entonces, ahí no entraré tanto a nivel de qué deberíamos comer, etcétera, porque para mí es un tema complicado y además está muy politizado, como puedes imaginar, ¿no? Come carne, no comas carne, huevos, no, en fin, no acabaríamos nunca, sino sobre todo en entender cómo funciona tu cuerpo a nivel energético. Yo te preguntaría, Guillem, si tú conoces a alguien, de las personas que tú conoces, que coma en base a su energía. Normalmente no. No, muy poca gente. No. Y en realidad, si comes en base a tu energía, te darías cuenta de que necesitas comer poco. Pero a partir de aquí dependerá mucho del tipo de ingredientes que tú necesites, el tipo de nutrientes que necesites, ¿vale? Entonces lo quiero decir sobre todo porque a veces nos centramos más en el qué comemos, cuando en realidad primero hay que pensar ¿para qué quiero la comida? Y la mayoría de gente come simplemente por disfrute y para sentirse lleno en ese momento, ¿no? O porque siempre ha sido esa rutina de comida y ni siquiera se lo ha planteado. Exacto, totalmente de acuerdo. O incluso el tema de ansiedad, comida emocional, hambre emocional, hay muchos temas de estos, ¿no? Entonces yo te diría que el tema del ayuno no hay realmente un vínculo directo en el nivel de productividad. Depende mucho cómo lo hagas, cuánto tiempo lo haces, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahí no habría un vínculo real. Sí que es verdad que el ayuno es muy relativo, porque ayuno hacemos todos. Al final ayuno hacemos todos. Es decir, cuando tú te vas a dormir y comes a las 9 de la noche, por ejemplo, a las 8, y te levantas y comes el desayuno a las 8, has hecho un ayuno. Poquito, 12 horas, pero es un ayuno. Claro. Pues en realidad el ayuno depende de muchas cosas. Y el tipo de nutrientes, después también hay una cosa que son los electrolitos, ¿no? Que sirven también para equilibrar eso. Tema complicado. Pero en realidad productividad y ayuno, el vínculo no está claro. Porque productividad o conseguir cosas tiene más que ver con estrategia que quieres conseguir, y lo otro es el fuel, es decir, es la energía que tú tienes para poder conseguirlo. Entonces, claro, si tienes más energía será más fácil. Pero si tú estás equivocado y no sabes muy bien dónde vas y además tienes una barrera mental, tienes niebla mental porque no sabes dónde tirar en tu vida, pues da igual que hagas ayuno. En realidad te vas a estrellar 5 o 6 veces o las veces que haga falta. Entonces el ayuno en realidad sería una especie de forma de hacerlo. Totalmente apta, muy válida, y ya sé que hay gente que dice que detesta el ayuno, que no puede ser de ninguna manera a nivel científico, otros dicen que sí. En fin, es un tema complejo. Por eso decía que ahí no me voy a meter tanto, porque no es mi especialidad, pero sí que es verdad que en el fondo una cosa es la estrategia, que es la productividad, es decir, qué quiero conseguir, y la otra es cómo lo voy a hacer. ¿Que voy a ir con el tanque medio lleno o en el tanque lleno del todo? Entonces depende. Claro. Digamos que esto es un tema más personal de cómo lo hayamos hecho desde que crecimos, desde que nacimos. Totalmente. Hay un chico que se llama Pedro Huerbaum, que es host de otro podcast muy conocido, que siempre ha ayunado.
toda su vida comenta que desde que iba al colegio que él no se traía desayuno y es lo normal para él. No es que vaya por la mañana con hambre, es lo normal. Entonces, supongo que en ese tipo de situaciones no entra tan en juego si eres más productivo o no, sino cómo has crecido desde que eres pequeño personalmente. Así que no hay una ley universal en ese aspecto. No lo creo que haya una ley universal y es verdad que tampoco hay una demostración de que esto funcione más para ser más productivo. Otra cosa es que cada uno tenga más claridad mental o considere que es mejor para él. Perfecto. Pues entramos también en temas de si la alimentación hay que hacerla de forma prolongada en el tiempo, si es mejor comer una vez al día, 3, 4, pero eso es otro tema. ¿Sí? A nivel de productividad, en realidad, depende más de los nutrientes que tú consumas y sobre todo si esos nutrientes te ayudan a tener más energía. Pero en general, repito, hay muy poca gente que cuando tenga una nutrición, no piensa en la energía mental. Piensan en estar bien a nivel de salud, pero no en la energía mental. Y es un punto importante también. Es decir, ¿comes para estar energético? ¿Sí? ¿No? La mayoría de gente no. Entonces, en el momento que pienses para estar energético, ahí cambia todo. Se te abre otro abanico totalmente distinto, ¿no? Claro. Miquel, ¿cómo podemos optimizar nuestro sueño para bustear nuestra concentración al máximo? Wow. Porque yo creo que es algo que últimamente es súper controversial y que está prácticamente de moda hablarlo, que si dormir solo 5 horas porque así tenemos un día más largo y podemos trabajar más, que si dormir 12 horas para haber descansado al máximo. Respecto a este tema, ¿qué recomendarías tú para las horas de sueño? Mira, buen tema. En realidad no importa tanto el número de horas que tú duermas, ¿vale? Todo esto es un mito. Al final, si tienes que dormir 5, 6, 7, esto es muy personal, ¿vale? Primero de todo, porque al final una cosa es la cantidad de horas que tú duermas y la otra es la calidad de tu descanso. Entonces aquí vuelvo otra vez a lo mismo. El sueño es la consecuencia de tu vida. Y fíjate qué profundo lo digo, ¿eh? El sueño es la consecuencia de tu vida. Y te voy a poner algunos ejemplos. Antes lo hemos dicho. Si tú, por ejemplo, durante tu día no te gusta tu trabajo, no soportas lo que haces, ¿cómo vas a dormir? Fatal. Por mucho que pienses que no, vas a dormir fatal. Porque tu mente te está diciendo, sal de ese trabajo, a ver si buscas otra cosa, estoy cansado de mi vida, no me gusta lo que hago. Entonces tu sueño no será el mismo. Si, por ejemplo, has tenido un mal día, lo que decíamos antes, te has discutido con alguien, has echado la bronca a alguien o te han echado la bronca a ti, tampoco vas a dormir igual de bien. Entonces, en realidad, el sueño no deja de ser un poco una radiografía de tu vida. Si no estás bien, el sueño tampoco. Entonces, aquí hay que entender una cosa a nivel, sobre todo, evolutivo. Fíjate qué curioso que, igual que hemos cambiado totalmente como humanos, la única cosa que no hemos cambiado prácticamente es las horas de sueño que necesitamos. Si tú miras a una persona neandertal, dormía exactamente igual que nosotros. Quizá en diferentes horarios, pero en realidad exactamente igual que nosotros. Y si pillas una persona de año 2000 a.C., exactamente igual. Dormían las 6, 7, 8, 9 horas. Después entramos en temas ya más de medias. Por ejemplo, hay un número que conviene no pasarlo por abajo demasiado, que son las 5 horas y media. Sobre todo porque se producen unos efectos en el cerebro que son muy interesantes recalcar. Lo primero, ¿vale? Para quedar claro con esto, si duermes menos de 5 horas y media al día, lo que pasa es que no se limpia bien tu cerebro. Entonces tenemos unas toxinas que se van acumulando en el cerebro y cuando duermes 5 horas y media se limpian. Si tú no duermes esas 5 horas y media, tenemos tendencia a acumular esas toxinas. Entonces cuando acumulas esas toxinas, al principio no, evidentemente, porque hay momentos en la vida que vamos a dormir poco, pero si esto lo vamos acumulando poco a poco, llegará un momento en el cual esas toxinas pues se van a ir quedando ahí. Y eso hoy sabemos, eso sí que lo tenemos bastante certeza, es que produce bastantes enfermedades neurodegenerativas, estilo Parkinson, Alzheimer, etc. Entonces es un tema complicado. Claro. Pues el segundo tema, si no duermes estas 5 horas y media, tiene que ver con que aprendes menos. Y me explico. No es que no aprendas como tal, pero por la noche hacemos un proceso que se llama la cristalización del aprendizaje, que consiste en que todo aquel conocimiento desperdigado, por ejemplo, esta conversación de podcast, ¿no? Oye, pues mira, me ha gustado este dato, el otro dato, ¿no? Todo esto que nos va generando, que después hablaremos también a nivel de memoria, todo esto que tenemos ahora mismo es probable que se olvide. Y si duermes poco, todavía más. Vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo que todo el mundo se ha encontrado alguna vez. Oye, voy a hacer un examen y ese día he estudiado poco, me voy a pasar la noche en vela y voy a estudiar a full, al 100%, ¿correcto? Bueno, esto ya lo hemos hecho todos, lo más hemos de hecho una todos, vez, seguro. Entonces, en ese momento tú vas al examen, vomitas, sacas todo, más o menos te acuerdas porque es muy reciente, pero es muy probable que después del examen no te acuerdes absolutamente de nada. ¿Sí? Eso al final tiene que ver con eso. Como no has dormido esas 5 horas y media, todo ese conocimiento no se ha ido guardando en los diferentes sitios que tenemos en nuestro cerebro. De hecho, hay que pensar como una biblioteca. Tenemos un montón de libros desperdigados que hemos ido aprendiendo durante el día y lo que hacemos con esos libros es ponerlos en diferentes partes de una estantería de una biblioteca. Entonces, cuando lo tienes así, es mucho más sencillo poder organizar esa información. Y la última cosa que pasa cuando duermes 5 horas y media, también es curioso, es que entonces olvidamos situaciones del día. Por ejemplo, si tú has tenido una mala época o te ha pasado algo, una pérdida importante, es muy probable que estés pensando en ello
porque nos cuesta descansar. Entonces, en el momento que duermes, lo que haces es bajar esa intensidad emocional, olvidas cosas. Entonces, si esto no lo hiciéramos, tendríamos un problema y es que estaríamos a nivel emocional pues muy inestables, pensando diferentes cosas todo el día, lo que nos ha pasado, etc. Entonces, por ese motivo, dormir 5 horas y media debería ser más o menos el patrón mínimo, ¿sí? Pero es que por otro lado tenemos otra cifra que me gusta mucho también, que son 8 horas 45, es decir, 8 horas 45 minutos. Okay. Si pasas de eso por arriba, entonces tu cerebro se idiotiza y te vuelves más lento, no produces igual, tienes más niebla mental, es decir, tienes más confusión. Hay una cosa que se llama también la protección ocular, que significa que no ves igual de bien. Entonces, dormir casi 9 horas al día de forma sostenida en el tiempo, no un día puntual, no el día ese típico que te levantas más tarde, está bien. Entonces, si lo haces muchas veces al día, te idiotiza. Entonces pierdes ahí esa especie de fluidez cognitiva. Evidentemente no digo que tengas que dormir un día 10, 12, las que haga falta, pero no te diría que lo hagas todos los días. Eso es un poco las cifras que se manejan a nivel de mínimos y de máximos. Más allá de eso, es la calidad que uno mismo sabe, ¿no? Al final, si duerme bien o no duerme bien es sencillo. Cuando uno se levanta, sabe si ha dormido bien o no. Después, evidentemente, tenemos dispositivos que nos miden el sueño y podemos tener ahí exactamente lo que hemos dormido, aunque la mayoría de dispositivos mienten más que hablan. La mayoría, ¿eh? De hecho, la mayoría encajan en un 50% más o menos. O sea, que no son muy fiables. Para ello hay que hacer, pues bueno, hay que ponerse un montón de electrodos, ¿no? Para dormir, hay que hacer algo ya un poco más complejo para ver realmente lo que pasa ahí dentro. Claro, imagino que entre ese lindar de 5:30 y 8:45, de nuevo es algo personal. Es muy personal. Que igual depende de, bueno, las horas que trabajes, Exacto. el tipo de trabajo que tengas y, bueno, el tipo de concentración que hayas usado durante ese día, pues necesitas un poquito más o un poquito menos. Exacto. Y pues tenemos la gente que es un extremo, ¿no? Después tenemos el extremo de gente que no deberías dormir nunca, ¿no? Porque así pierdes evolución mental, es una persona que no rinde, que eres un mierda a nivel social, bueno, en fin, hay todo esto, ¿no? Que es un ejemplo yados, por decirlo así, ¿no? Y está bien, es su filosofía de vida, yo la entiendo, la respeto, me parece bien, pero sí que es verdad que tiene consecuencias a nivel de salud, ¿no? Pero si te pasas por arriba de, no, descansa todo lo que tú quieras, duerme todo lo que necesites, ahí sí que podemos terminar en un tema, un concepto que se llama letargo mental, ¿no? Que es que te cuesta más arrancar y es más complejo. Entonces, yo no creo que haya ni un extremo ni otro. Al final, como todo eso, es muy personal. Pero los hábitos de sueño son fundamentales. Y de hecho, te diría que si alguien no duerme bien, la mayoría de gente no tiene problemas físicos. Hay gente que sí que tiene apneas del sueño, que se hace que se despierte, o problemas reales de sueño. Pero en realidad son un porcentaje muy pequeño. Se habla del 3, 4, 5% de la población. Entonces significa que el 95% restante es un tema puramente mental. Y sobre todo del subconsciente que decíamos antes. Todas tus historias mentales de la infancia, todo lo que te ha pasado, eso, como no está bien gestionado y la gente nunca lo ha tratado, y son heridas que están ahí, muchas veces dificultan el sueño. Cosas que te dijeron de pequeño que nunca solucionaste, represiones emocionales que tuviste en un momento determinado, todo eso al final resta productividad y resta sueño. Y evidentemente, un poco ya llevando esto al extremo de la productividad, a falta de sueño, tienes millones de causas las cuales hace que no seamos productivos. Menos capacidad de foco, más posibilidad de desarrollar enfermedades, evidentemente estás más irascible, entonces la gestión emocional con la gente es peor, te distraes mucho más rápido, es decir, en fin, no tiene consecuencias muy buenas o muy positivas. Entonces, dormir sí, lo que necesites, pero siempre de unos baremos más o menos controlables que podían estar alrededor de eso, las 5 horas y media aproximadamente, hasta las 8 horas y media, 9 horas, que sería ya como llegar a un máximo. Esto no significa que un día puntual lo puedas hacer. Claro, hilando estos dos temas, ¿cómo podemos utilizar el patrón o la rutina de sueño para mejorar nuestra productividad? Enfocado a, por ejemplo, ¿está bien ponerse a trabajar nada más despertarse? O incluso por la tarde, lo típico, has ido a comer, lo normal, echarse una siesta. ¿Está bien ponerse a trabajar nada más despertarse de esa siesta? Vale. ¿O recomiendas algún hábito o alguna actividad antes de? Vale, a ver, aquí hay varias cosas. Es decir, depende primero de lo que decíamos antes de tu energía mental. Energía mental decimos que es el momento del día en el cual tú te sientes fresco. Y eso hay muchas personas que no es el mismo momento. Entonces, si para alguien es por la mañana, perfecto. Entonces te puedes levantar prácticamente y empezar a trabajar. Si no es tu caso, casi mejor hacer actividades secundarias antes de arrancar. ¿Sí? Entonces, por eso decía que primero energía mental, saber en qué momento del día rindes más. Una vez tienes identificado eso, lo segundo sería, importante también, es que no podemos empezar el día con la tarea más dura o la tarea más ardua. Y esto yo sé que hay libros muy conocidos, uno de Brian Tracy que se llama Trágate a ese sapo, ¿vale? Que es muy conocido, y Trágate a ese sapo te habla de las 3 rocas del día, que es que empieces y te metes ya directamente a las 3 rocas. Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo y a nivel neurocientífico tampoco. Y es que primero necesitamos una cosa que se llama la tarea de aceleración, algo que te ponga en sintonía para poder empezar a trabajar. ¿Verdad que cuando uno hace ejercicio, lo primero que hace antes para evitar lesiones y otras cosas es calentar?
Estirar, sí. Claro. Estirar. Entonces, lo mismo con el cerebro, tiene que estirar y calentar. Normalmente no lo hacemos así, porque al final es un órgano igual, funciona exactamente igual. Lo otro serían los músculos, la piel, las articulaciones, y eso también es otro músculo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, el cerebro primero hay que calentarlo. Entonces, yo te recomendaría que primero, siempre antes de nada, hacer actividades de calentamiento. Y aquí depende. Hay gente que puede hacer una cosa, la otra, otros se pueden centrar más en temas deportivos, temas meditacionales, pero en realidad eso sí que es importante. La clave está en tener primero ese calentamiento cerebral para poder estar activo y después empezar con tu tarea. Pero depende de tu energía mental. Si tu energía mental, por ejemplo, es más por las mañanas o por las tardes, ahí podrás jugar bastante. Entonces no hay un momento concreto de hacerlo. Yo ya sé que hay mucha gente que habla del club de las 5 a.m., de levantarse a las 4, a las 5 de la mañana. Yo soy de estas personas, me encanta levantarme pronto y considero que soy más productivo porque yo soy muy de mañanas. Pero si no eres de mañanas, estás perdiendo el tiempo. Además, también tienes que balancear cómo es tu vida después. Si yo, por ejemplo, trabajo de 4 de la mañana o 5 de la mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo, a las 3 de la tarde, perfecto. Pero ¿cómo es mi vida después? Yo tengo que atender las necesidades de un hijo, tengo que estar con otras personas, tengo que quedar con mis amigos. ¿Qué calidad de amigos vas a tener si tú quedas a las 7 de la tarde habiendo levantado a las 4 de la mañana? Pues seguramente cero. Entonces ahí tienes que valorar y compensar. ¿Me vale la pena eso? ¿Me compensa? ¿Sí o no? Y tú decides. Entonces en realidad no hay un momento concreto para poder hacerlo. Entonces primero, energía mental, saber en qué momento del día tienes más energía, y en segundo lugar, entender que el cerebro funciona primero por aceleramiento, hacer una tarea más compleja y volver a acelerar, ¿sí? Hay que desacelerar constantemente también. Si no, nos pasará lo que decíamos antes, que quemamos al cerebro y después volvemos otra vez a bajar ese nivel de productividad. Entonces, entender eso es mágico. En el momento que sabes cómo funciona tu cerebro, lo respetas mucho más. Lo hay que querer, hay que quererlo. Si no le hablas bien, no lo tratas bien, a veces lo que hacemos es exigirle. Imagínate que tú le exiges a tu cuerpo. No es que tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto. Si tú le exiges así, si no tratas bien la parte principal, tu templo, que es tu cuerpo, ¿cómo te va a responder después? Te lesionas. Te lesionas en muchos sentidos. Físicamente, pero sobre todo a nivel mental y emocional, que es el más complejo de todo, ¿no? Claro. Pues si te parece, cerremos este tema con el tema del café. Ah, Que yo creo que es algo que van muy de la mano y que a veces no lo vemos tan hilado, pero es rutinario. Todo el mundo toma café antes de empezar a trabajar o antes de empezar a cualquier sesión que nos retenga, o sea, que necesite de capacidad mental. ¿Qué opinas del café al tema de ser productivos? A ver, el café tiene cosas buenas, y es que te produce esa especie de foco momentáneo durante un tiempecito, y eso está bien. Es una droga y hay que responderlo como tal, ¿no? Es una pequeña droga muy sencilla, pero funciona, está bien. Entonces, en realidad el café, el problema que tiene es que si tú solo bebes café una vez al día, un momento concreto del día, perfecto. ¿Sí? El momento cuando el café ya se convierte en tu única manera de estar en foco. Es verdad que cualquier cosa que tú dependas, sea el café o cualquier otra cosa, tiene un problema. Porque cualquier dependencia como el café, al final te acabará pasando factura, siempre. El café no puede ser bueno ni malo en el momento que se convierte en algo que tú necesitas. Y ese es el problema que tiene el café. Eso es lo primero. Lo segundo también es a qué horas consumes café. Antes decíamos la calidad de tu sueño. La calidad de tu sueño es en el momento que te vas a dormir, si ese café todavía está en tu cuerpo, eso que le pasa a mucha gente, la calidad de tu sueño no será la misma. Tendrás un sueño más superficial y además no solo eso, sino que tendrás más micro despertares, que se le llaman, que son esos momentos que parece que estás despierto, aunque tú no seas consciente, y en el fondo has parado el sueño y vuelves a empezar. Claro, eso a nivel de impacto de productividad será muy alto. Por lo tanto, tema importante, primero entender en qué momento del día me lo estoy tomando. Segundo, cuántas veces, si soy realmente un adicto o no en ese sentido, es una adicción, igual que hay gente que también está adicta al email, a contestarlo, igual, exactamente igual, o a otras cosas. Y tercero, faltaría otra cosa importante. Hoy sabemos también que una cosa que influye mucho en el café es la calidad del grano. Entonces aquí depende mucho, ahora que se habla tanto de café de especialidad, que si el café tiene que ser bueno o no, influye muchísimo. De hecho, la mayoría de cánceres tienen que ver mucho con el café. Es decir, no es que el café y el cáncer estén unidos, sino que muchos cafés que sirven en algunos bares, en algunas zonas concretas, sobre todo esos que están torrefactos 100%, incluso quemados, sí que tienen elementos cancerígenos también en ese café, ¿no? Entonces, claro, el café, la calidad influye muchísimo. Claro. Entonces, el café no es que genere directamente ese cáncer, evidentemente, faltaría más, pero hay elementos también cancerígenos, ¿no? Y pasa una cosa muy curiosa, y es que el café malo en general tarda más de metabolizar que el café bueno, de especialidad. De hecho, sabemos que es una media, evidentemente, pero que tardamos entre 9 y 13 horas en expulsar el café del cuerpo. Entonces, si tú te tomas un café a las 3 de la tarde, la calidad del sueño se verá mermada y afectada. Te tomas un café a las 9 de la mañana, seguramente no llegará.
Entonces, el momento del día, por eso digo que es importante, y la calidad también. Porque la calidad alta también hace que tarde menos en metabolizar. Claro. La calidad baja tarda más. Y entendiendo el café como esa tacita ordinaria, ¿cuál dirías que es el máximo o el límite para no joder pues nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra productividad? ¿Cuál dirías que es el límite? Hay de todo. Hay muchos estudios, es verdad que el café tienes que pensar que es una de las bebidas más conocidas del mundo, por lo tanto hay muchos lobbies y la mayoría de estudios están financiados por el café, aunque sea de forma secundaria. Entonces, los datos que tenemos en realidad no son muy válidos. Siempre que hay estudios que están fuera del mundo del café, digamos, que no estén financiados por ellos, lo que sí hemos visto es que la mayoría de cafés debería ser 1 o 0. 1 o 0, no más. Es verdad que hay gente que habla de 2, 3, 4 tazas. Repito, depende mucho de la calidad y lo último de todo que no hemos dicho antes es que el café tiene que ser café. Y aquí, evidentemente, no entramos ni leche de ningún tipo, ni vegetales, ni de vaca, evidentemente azúcares añadidos, todo este tema ya es un tema más conocido seguramente, pero el café tiene que ser café puro y duro. Entonces yo te diría que realmente no hay un número de tazas concreto, simplemente es que si tú consigues que la dependencia sea total a nivel de trabajar, tenemos un problema. Que eso es lo que nos pasa a la mayoría de personas. Yo, por ejemplo, dejé de tomar café por eso. Hace ya más o menos unos 12, 13 años dejé de tomar café porque, aunque tomaba muy poco, de hecho tomaba 1 o 2 al día máximo, tenía la sensación muchas veces de que si no tomaba café no era nadie, no dependía, no le faltaba esa chispa, no era productivo, no pensaba, incluso no podía pensar. Era mucho más operativo cuando no tomaba café. Entonces dije, yo no puedo depender de algo, ¿no? Y a partir de aquí me desvinculé. Entonces el café en realidad, bueno, no tendría una gran fortaleza, no tiene algo muy bueno. Algunos elementos del café, si los sacamos, sí. Porque ahí entramos en el maravilloso mundo de los nootrópicos, ¿no? Que son todas esas pastillas que sirven para concentrarse. Aquí hay cosas interesantes, algunas sí, otras no tanto. Y hay elementos del propio café que son interesantes. Pero el café como tal, pues seguramente no tanto, ¿no? Claro, ¿y hay alguna suplementación o este tipo de pastillas que acabas de mencionar que sí dirías que son positivas para mejorar nuestra concentración? Sí, las hay. Evidentemente no son la panacea y que nadie se piense que si ahora mismo está pasando una mala etapa y se toma eso, automáticamente va a tener foco 100%. Yo lo digo sobre todo porque hay mucha gente que piensa que la pastilla es milagro. Normalmente las pastillas nunca son milagro. Las pastillas son para momentos puntuales, momentos concretos que queremos obtener algo más. Entonces lo bueno es que hoy en día ya tenemos este tipo de nootrópicos, que es como se llaman, ¿no? Que son capaces de cambiar el comportamiento de tu mente para poder estar más enfocados. Y en realidad son muchos productos naturales que tienen que ver con la concentración y algunos de ellos también tienen que ver con el café o sustancias derivadas del café, ¿no? Entonces ahí no voy a entrar tanto en temas técnicos de qué tipo de contenidos, pero sí que es verdad que hay algunas que sí funcionan. Claro. Sobre todo las que son más naturales, ¿no? Que no son tan químicas. Claro, bueno, me está gustando mucho que sea un podcast súper práctico y si alguien quiere informarse más sobre estos temas, evidentemente que lo busque, que busque suplementación para mejorar todo este tipo de cosas y si quieren saber más, están todas tus redes en la descripción para que te puedan ir a seguir y conozcan todo sobre ti. Hablando de las redes sociales, ¿qué impacto dirías que han tenido las redes sociales en nuestra concentración, sobre todo de los jóvenes? Las redes sociales son uno de los mayores cánceres que existen ahora mismo, ¿no? Es decir, para mí es fantástico porque puedo difundir lo que hago y en ese sentido está genial, pero para mí es uno de los grandes problemas, ¿no? Está rompiendo por completo la concentración de los jóvenes y no tan jóvenes. De hecho, mucha gente piensa que solo afecta pues, a personas de 15, 20, 30, 40 años máximo, pero estamos viendo ya impactos incluso en personas de 60 hasta 70 años. Es decir, que ya la edad no es tan importante, el espectro de la edad es bastante amplio, por eso decimos que pasamos de los 10 años prácticamente hasta los 30 años. Mira, yo creo que está incidiendo sobre todo mucho en las personas más jóvenes de 10 años. De hecho, estamos viendo ya bebés de 1 año, 2 años viendo TikTok. Entonces, evidentemente, eso es un problema real, ¿no? Viendo YouTube, evidentemente. Entonces, sí que hay un gran impacto. Claro, tienes que pensar que nuestro cerebro funciona mucho en base a la calidad de los contenidos que consume. Entonces, si la calidad de los contenidos se reduce a un vídeo de 20, 30 segundos donde el cual no hay chicha, no hay nada, no hay miga, no hay nada que podemos sacar, pues evidentemente eso tiene unas consecuencias. Y es lo que le está pasando a muchísimas personas, ¿no? Entonces polarizas tu mente mucho más rápido, rápidamente te vas a un extremo u otro porque tienes muy poca información y cambias muy rápido de tema. Además, el algoritmo ya sabe lo que tienes que consumir. La calidad de lo que consumes en pocos segundos siempre va a ser muy baja, que no un podcast, por ejemplo, de este estilo, en el cual puedes nutrirte sobre un tema, escuchar 1 hora, 2 horas, los que haga falta. Entonces yo te diría que en ese sentido las redes sociales es un problemón auténtico. Entonces deberíamos alejarnos completamente de las redes sociales, utilizarlas estilo 20 minutos al día, mirarlo y punto. Ya está. Como si tuviéramos una especie de tiempo marcado para ello. En el momento que tú lo tienes libre disposición y que lo vas consultando constantemente es un problema serio. Entonces está genial para divulgar ese conocimiento. De hecho, lo que hacéis vosotros aquí en el podcast y evidentemente lo que hacemos también nosotros es fantástico que se divulgue. Entonces si consumes este tipo de contenidos durante un tiempo concreto del día, fantástico. En el momento que ya dictamina un poco cómo vas a ser y qué es lo que vas a hacer en el siguiente paso,
gente que ya hace un poco eso. Es decir, no sé muy bien qué hacer, me voy al lavabo, miro esto, después hago esto, lo otro. Y prácticamente es redes sociales y el resto de vida, cuando debería ser al revés. Yo mi vida primero y redes sociales en plan secundario. Entonces ha sido un auténtico problema y lo vemos en todas partes, ¿eh? Evidentemente, escuelas, trabajo. Entonces volvemos otra vez al punto inicial. ¿Dónde está la calidad de tu foco? Si eres incapaz de estar 5 minutos concentrado, ¿qué nos queda? Mediocridad, 100%. Y sobre todo dejar de pensar. Ya no piensas, piensa alguien por ti. En este caso un algoritmo, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, redes sociales, para mí un problemón. Uno de los grandes cánceres que tenemos seguramente ahora mismo y sobre todo de la manera que está siendo utilizado. Y sobre todo, te diría que para mí es el gran problema del todo, son los chavales, la gente joven de menos de 10 años. Esto sí que es el gran problema, de verdad, porque estos son la generación que ya ha mamado eso durante muchísimos años cuando era muy jovencito y evidentemente hay una consecuencia. No tiene por qué ser siempre, oye, si lo haces ya no serás irrecuperable, no va tanto por ahí. Pero van a cambiar tus hábitos, nada te va a impactar. La vida, al final, son cosas muy sencillas. No podemos pretender que cada 2 minutos nos hagan un filtro de la vida porque no existe. En cambio, en redes sociales de este tipo, sí. Y por eso creo que esto va a hacer un impacto muy grande a nivel de salud mental. Tendremos un problema muy serio que ya estamos empezando a tener. De hecho, para que nos hagamos una idea, hace unos 10 años aproximadamente, en Barcelona fue pionera en eso, que se creó el primer centro de desconexión digital. Son personas que es un centro de día, chavales la mayoría, gente joven, que van básicamente ahí a poder desintoxicarse digitalmente. Interesante. Y eso ha sido replicado ya en diferentes ciudades de Europa porque ha sido un modelo de éxito. El tema es que ha sido un modelo de éxito. Un centro de desconexión digital donde la gente va todo el día, un centro de día, a intentar no mirar ninguna pantalla. Claro, esto es una plaga, ya no es un problema puntual. Estamos hablando de que hay centros enteros y este negocio, que yo espero que le vaya muy bien, evidentemente, pero el problema es que esto es un problema. Que este negocio le vaya bien es un problema. Claro, la cosa es que no debería de existir esto porque no debería existir Exacto. el factor que genera esta consecuencia. Eso es. Claro, entonces Eso es. tú aconsejarías que en vez de querer sacarlo por completo de golpe, que es algo muy complicado, igual que consuman contenido que sea más apropiado, que nos puedan nutrir o que nos den un poquito menos de dopamina para poder disfrutar más de las cosas del día a día. Exacto, yo diría 3 recomendaciones. La primera de todas es hacer, como decíamos antes, acotarlo a un momento concreto del día. Oye, pues mira, para mí hay un momento del día que es media horita en la cual voy a mirar diferentes redes que yo opine. Esto primero, primer tip. El segundo es que ya elijas las cuentas estratégicamente. Que no simplemente hagas el swipe para arriba, para abajo, porque entonces ahí te van a sacar cualquier cosa que además ni siquiera lo estabas buscando. Yo ahí distingo entre lo que se llamaría ocio consciente de ocio inconsciente. El ocio consciente es aquel que tú dedicas un tiempo a consumir algo. Oye, yo quiero ver las charlas de Deep Talk porque me interesan. Oye, pues me gusta mucho cómo lo hace Guillem y además los invitados que trae me encantan. Perfecto. Pues oye, tener esto ya en tu playlist y es una forma de que tú ya vayas directamente a ver una charla de Deep Talk. Que no sea el algoritmo que te recomiende algo, porque entonces te puede recomendar cualquier cosa. Que está bien, que sí, que puedes descubrir cosas nuevas, pero en general no vas a descubrir cosas nuevas, interesantes para ti al menos, ¿vale? Y lo último de todo, importante, que sea contenido largo por encima de corto. Entonces, si tienes que ver media hora, pues mírate un capitulito, un trozo de, por ejemplo, una entrevista de Deep Talk y después ves el resto, ¿sí? Sea lo que sea, no importa. Pero si haces estas 3 recomendaciones va a cambiar por completo tu vida con las redes sociales. Las vas a ver incluso más atractivas y además vas a tener la sensación de que estás aprendiendo algo con ellas. Cosa que de la otra manera es como una especie de conocimiento vacío. Que solo es saber quién impacta más, pero sin retener absolutamente nada. Entonces está muy bien, porque después cuando tú ves una pieza corta de 3 segundos, te vas a una pieza larga muchas veces, o no siempre, pero al menos ayuda. Claro. Pero en realidad es verdad que a nivel de efectos prácticos, de concentración, de la forma de entender la vida, de cómo va, no lo recomendaría en absoluto y sobre todo a ciertas edades te diría que es el mal. Es casi algo que hay que alejarse sí o sí, como si fuera un fuego, un incendio. Claro, yo inicialmente sacaba el tema de los adolescentes y los jóvenes, porque yo creo que una vez llegas a cierta edad, pues tú tienes un trabajo o tienes unas cosas que hacer que independientemente de que vayas al 100% o al 70%, pues ya estás más o menos establecido en eso. Pero cuando eres un adolescente que te falta buscarte la vida por completo, Claro. nos jode o nos limita muchísimo más. En el aspecto de la educación y la retención de información, esto nos ha hecho un problema increíble. O sea, yo no creo que haya gente que sea tonta o lista, aunque evidentemente por genética, pues el IQ tiene que afectar en algo. Claro. No soy experto, pero algo afectará. Pero yo creo que lo que realmente nos hace que personas que estudian lo mismo saquen buenas notas o saquen malas notas es la calidad de estudio. ¿Cómo podemos, enfocado en este aspecto de la neurociencia, mejorar nuestra capacidad de retención de información? Mira, es buen tema este. Es decir, cuando hablamos de estudiar cosas y que se te quede algo,
Es evidente que redes sociales no es un buen punto porque entonces todos son estímulos y sobre todo hay muchos mensajes que hacen que te apartes del contenido principal. De hecho, cuando tú ves un canal de YouTube cualquiera, ¿no? Al final, pues oye, suscríbete aquí, habla esto, habla lo otro. Al final son elementos que hacen que lo que estabas haciendo deje de perder el sentido. Entonces yo diría lo siguiente, que cuando uno estudia tiene que tener como varias bases a tener en cuenta. La primera de todas, siempre microaprendizaje por encima de aprendizaje largo. Por ejemplo, estoy totalmente en contra de las carreras de 4 años, de los másteres de 2 años, es decir, todo eso está muy bien, ya sé que a nivel operativo es lo mejor, pero siempre hablo de microaprendizaje. ¿Qué es microaprendizaje? Microaprendizaje es, quiero saber más sobre neuroproductividad. Pues me voy al canal de Miquel, ¿no? Y empiezo a mirar, a revisar cosas. Pues durante una semana veo estos vídeos, me hago una especie de esquema y solo una semana, no más. Cuando ya en esa semana haya consumido todos esos vídeos, ¿el segundo paso cuál es? El segundo paso es ponerlo en práctica. No esperar un año a ponerlo en práctica, que es lo que pasa en algunas carreras, por ejemplo, ¿no? Algunos grados, tú terminas 4 años y al cabo de 4 años te pones a hacer la práctica. No, tiene que ser mucho más rápido. Entonces, una semana de contenido y después ya 1 o 2 semanas de práctica, lo que necesites para poder hacerlo. Aquí entiendo que hay algunos estudios que es más fácil ponerlos en práctica que otros, cierto, pero la mayoría de ellos todo se puede poner en práctica, aunque sea de una forma secundaria, ¿vale? Y la tercera semana es que tú enseñes a alguien algo de lo que hayas aprendido. ¿Sí? Es decir, la mejor manera de aprender es enseñar. Esto no hay tutía. Es decir, al final, cuando tú enseñas es en el momento que cristalizas ese conocimiento y te es mucho más fácil para ti recordarlo. Entonces, en el momento que hagas un aprendizaje de este tipo, es todo mucho más sencillo y mucho más rápido. Aprendes 1000 veces más rápido, testeas y en tercer lugar, ahí sí que ya enseñas y de esta manera cristalizas el conocimiento. Y repetir otra vez. He hecho una semana de neuroproductividad sobre foco. Perfecto. Voy a ponerlo en práctica y después voy a enseñarle a alguien algo sobre foco. 3 semanas. Esas 3 semanas aprenderás más que en 6 meses de contenido relevante. Todo el rato, constante. ¿Por qué? Porque al final la gente, el contenido en el momento que lo desvincula de su vida real no funciona. Porque no entiendo ese contenido, no está dentro de mi vida. Entonces por eso digo, primero ponlo en tu vida directamente, lo más rápido y enséñalo. Y después volverás otra vez a hacer lo siguiente. Irás otra vez a otro punto de la neuroproductividad. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de energía mental. Voy a aprender durante una semana cosas que tenga Miquel, por ejemplo, su vida es energía mental. En segundo lugar, lo voy a poner en práctica yo y en tercer lugar voy a intentar enseñarle a alguien lo que yo he aprendido. Si lo haces de esta manera, tu nivel de memoria y de retención será espectacularmente alto. Bueno, esto hay que probarlo. Ya te digo yo que es una auténtica pasada porque la diferencia es descomunal. En cambio, de la otra manera es demasiado conocimiento y la curva del conocimiento baja muchísimo. De hecho, mira, hay un dato, Guillem, que a mí me llama mucho la atención y es que cuando tú aprendes algo, cualquier cosa, si solo es conocimiento puro y duro, al cabo de 6 horas de haber aprendido algo, solo te acuerdas de un 7-8%. Buah. En realidad nada. ¿Por qué? Porque no lo has puesto en práctica y no lo has enseñado. Entonces, en la manera que estábamos comentando ahora, lo que haces es aumentar ese porcentaje y sobre todo aumentas la retención. Claro, yo diría que eso es lo ideal si queremos saber sobre un tema, pero lamentablemente nos encontramos en una sociedad en la cual acabamos estudiando algo que no nos gusta o de lo que nos gusta nos enseñan 10 veces más de cosas generales que igual no es lo más indicado o que no cumple con nuestro propósito de vida, no va tan alineado. Pongamos un caso de un chaval de 17 años que tiene un examen la semana que viene, tiene tiempo. ¿Vale? No estamos en la última noche, no estamos en un problemón, pero queremos, o quiere ese chaval, hacerlo lo más eficiente posible. ¿Cómo le recomendarías a una persona que se va a preparar para un examen que se prepare? Mira, lo primero que diría es lo que decíamos antes de la energía mental. Es decir, en qué momentos del día estás más fresco y en qué momentos del día no estás tan fresco. ¿Por qué? Porque en el momento que sabes que hay un momento en el día que estás fresco, ahí es cuando deberías aprender cosas nuevas y sobre todo generar ese conocimiento nuevo. Cuando uno está más cansado, por ejemplo después de comer o por la tarde que quizá ya te cuesta más, ahí lo que hacer en vez de crear o sobre todo memorizar cosas nuevas es empezar a memorizar cosas antiguas o cosas que ya hayas mirado. ¿Por qué? Porque esto es revisar. Hay una diferencia clarísima entre dos verbos, crear versus revisar. Crear necesitas alta energía mental para poder estar concentrado y revisar necesitas poca energía mental porque realmente estás más cansado. Eso es lo primero que le diría. Para mí es un punto importante. Lo segundo que decíamos antes, el seguimiento de los descansos. Yo sé que cuando alguien estudia tiene una tendencia a hacer una maratón. Oye, pues voy a estudiar toda la mañana. Recuerda, tus ciclos son de 2 horas, ritmo ultradiano que decíamos antes. Cada 2 horas antes hay que descansar, lo que decíamos, 90 minutos, 7-8 minutos de descanso, volver 90 minutos y a medida que vaya bajando la energía, cuando esté a más baja ya sea 40 minutos y 4 o 5 minutos de descanso como máximo. Algo tan sencillo como esto le va a ayudar muchísimo más. Y después también hay otro punto y es que siempre hay que ir por bloques concretos
menos cuando estás cansado. Es decir, por ejemplo, imagínate que esa persona tiene un examen algo relacionado con economía y después tiene otra cosa que tiene que ver con psicología. Me lo invento, evidentemente, esto cada uno que lo ponga en su ejemplo. Pues lo ideal es que los bloques tienen que ser siempre de lo nuevo que tú aprendas, tiene que estar siempre en momentos de alta energía y después cuando estés cansado, ahí sí que puedes mezclar cosas diferentes. Porque cuando uno está cansado, lo que quiere es revisar cosas que ya ha hecho. Y aunque cambies de tema, no está mal. O sea, la multitarea no siempre es mala. En algunos momentos también es buena, sobre todo cuando uno está más agotado y no tiene ese rendimiento mental. Entonces, con esos tips funciona la maravilla y yo te diría que hay gente que tiene que hacerlo así, pero la clave es crearse un propio plan de estudio siempre que puedas, no depender tanto del examen. Una cosa es el examen, que hay que hacerlo, y la otra es si hay que estudiar por ti mismo, intenta buscar un plan alternativo de estudio que no tiene nada que ver con las clases tradicionales, universidades, másters, etcétera, ¿no? Claro, me parece algo súper interesante porque yo creo que la mayoría de gente hoy en día llega a un examen y dice, ni siquiera se replantea nada de plan de estudio, nada de horas, voy a empezar ahora mismo. Ya está. No sé cuántos exámenes tengo, pero voy a abrir los 3 libros de lo que creo que tengo la semana que viene y voy a ir mirándolos así, de uno en uno. Y al final, Exacto. si nos planteamos todo esto, que igual tardamos 10 minutos antes de la sesión de estudio para poder organizarlo todo mejor, probablemente estudiando menos podremos tener mejores resultados. Totalmente de acuerdo. Es que de hecho no es un tema de tiempo, antes lo decíamos, ¿no? El tiempo realmente es bastante irrelevante. Es la manera que lo haces, entender tu cerebro, entender cómo funciona tu psicología. Si sabes eso, es que tienes mucho más ganado que cualquier tiempo que le dediques. De hecho, cuando le dedicas mucho tiempo, generas una cosa que es el sacrificio. No, tengo que estar mucho tiempo, muchas horas, y el sacrificio es en contra de la productividad. Esto ya ha pasado a otra historia. Cuando hablábamos de productividad antes nos referíamos a sacrificarse, ¿no? Una productividad que yo le llamaba productividad enfermiza. Intentar hacer muchas cosas sin preocuparte de nada que no sea profesional puramente, ¿no? Lo personal la toma por saco y en cambio lo profesional es lo primero. Entonces todo eso al final, esa cultura del sacrificio ha generado una auténtica horda de actitudes que no tienen ningún sentido, ¿no? Como por ejemplo intenta trabajar a destajo, buscar las máximas horas, cuando en realidad es más un tema de, oye, ¿has aprovechado tu cerebro? ¿Lo optimizas? ¿Sí? ¿No? Si lo optimizas de verdad, es que no te hará falta trabajar tanto. Pues si quieres puedes hacerlo, pero ya será de forma opcional, no necesitarás hacerlo. Claro. Y Miquel, en cuanto a la lectura, ¿qué dirías sobre el tema que hemos estado hablando antes? De que leemos mucho y no nos acordamos de nada. Yo una estrategia que utilizo precisamente, bueno, solo lo he hecho una vez, Vale. la verdad, no voy a decir que lo hagan todos los libros, lamentablemente, pero esa vez que lo he hecho me ha servido muchísimo más y me acuerdo prácticamente del libro entero y es simplemente apuntarme el nombre del título del apartado, digamos, y ya me acuerdo prácticamente del apartado entero, simplemente por apuntarlo, ya que según unos estudios, que no me preguntes exactamente cuáles ni el porcentaje, vale, cuando apuntas algo que has aprendido, tu capacidad de retención aumenta muchísimo. ¿Qué otras claves podemos saber sobre esto? Mira, el tema de la lectura es un poco lo decíamos antes. Primero, hacerlo en un momento en el cual tengas alta energía porque estás aprendiendo. Si tú lo haces en un momento que estás cansado, que es lo que le hace mucha gente. Oye, mira, después de comer me voy a poner a leer 3 minutos, 10 minutos. Claro, en ese momento no vas a aprender nada y tu retención será muy baja. Entonces, un momento de alta energía primero. En segundo lugar, cuando hablas de un libro, tenemos que ser muy selectivos y rápidos. Si tú ves que llevas un capítulo y no te gusta, fuera. No pasa nada, hay 1000 libros. Oye, que no te puede gustar un libro. ¿Cómo puede ser que no me guste este libro en concreto, el de Deep Work? ¿Cómo puede ser? Si todo el mundo le gusta. Pues puede ser que no. A lo mejor necesitas otro tipo de lectura. Entonces, no te encadenes a una lectura que no te gusta. A la primera página que puedas, si ves que ya no, dale un poquito de oportunidad, un capítulo al menos. Pero si en un capítulo no te convence o sobre todo no te gusta la forma en que está escrito, los ejemplos, hay 1000 libros. Y por ejemplo hay libros que son muy famosos y que no pude con ellos por lo que sea. No me gusta el estilo. Oye, deséchalos lo más rápido posible, ¿no? Lo tercero, importante también, yo te diría que siempre que termines un libro hagas un pequeño mapa mental. Muy sencillito. Un mapa mental consiste en hacer una idea núcleo, que sería la idea principal del libro, y poner 4 ideas juntas, ¿no? Que estén relacionadas con esa idea mental, ¿no? Esa idea central. Entonces, cuando tengas la idea central, pues oye, imagínate que es economía y hay 4 ideas, ¿no? Una que es inversión, la otra que es apalancamiento, la otra son hipotecas, me lo invento, ¿no? Pues eso básicamente serían las ideas del libro. Y lo último de todo, también importante, es que cada día, como tarea aceleradora que decíamos antes, para ganar ese momento de energía, nos puede ayudar mucho leer para activar la mente, porque además es algo finito. Tú lees 4 páginas del libro y sabes que después ya terminas y punto. Y por último, lo que decías tú, yo también lo corroboro bastante, es decir, tomar notas, pero tomar notas bastante aleatorias, un poco random. Es decir, no hace falta anotar el libro y hacer un resumen, sino simplemente aquello que te llama la atención, tener las notas y tú te vas a acordar con esa frase lo que decías tú de forma rápida. Oye, habla de energía mental. Ah, vale, perfecto, ya sé lo que es. Y después aquí hay un factor diferente y es cuántas veces este tipo de libro yo ya he leído. A lo mejor no has leído el mismo libro, pero resulta que el concepto que habla ya te suena. Entonces quizás solo con decir energía mental ya está. En cambio, si es la primera vez que lo lees, yo sí que te diría que vayas un poquito más al detalle.
Oye, pues ahí los cronotipos, en qué momento del día rindo más, qué tipo de actividades debería hacer. Pero si es el segundo libro que lees y habla de energía mental, pues quizá no hace falta poner todo eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, que me he leído más de 300 libros de productividad personal, como te puedes imaginar, al final llega un momento en el cual el 99% de los conceptos ya me los sé con todo el cariño. No porque los autores sean repetitivos, sino porque no hay más. Al final es muy aburrido. Siempre son los mismos temas. Pues para mí ya no tomo notas, o tomo notas solo a nivel de frase, porque con ello ya tengo resumido un capítulo entero o 2 capítulos a veces, ¿no? Pues Miquel, hablando de libros, tú has escrito uno, si no me equivoco, llamado Despierta tu poder mientras duermes, el método neurohacking para el bienestar holístico. Sí, correcto. ¿Qué quieres decir con mientras duermes? Vale, ahora te lo cuento. Mira, he escrito 3 en total, que por cierto en diciembre va a salir el 4. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Después ya... Mira, el primero que escribí, y ahora entro en este detalle, el primero que escribí no tenía nada que ver con lo que hago yo, pero me hice un reto a mí mismo. Hice lo que se llamaba en esa época, que era un reto muy famoso, que se llamaba el Fast Book, que es escribir un libro lo más rápido posible. Entonces lo copié de otra persona, lo reconozco, y simplemente hice mi libro a mi manera en un fin de semana. Entonces en un fin de semana me cerré, sin redes sociales evidentemente, nada de notificaciones, y de un viernes por la tarde hasta un domingo por la tarde me casqué ahí 90 páginas de un libro, que se llamaba Cómo ganarte la gente en LinkedIn, imagínate, ¿eh? O sea, que en red social estábamos hablando en esa época. El segundo era para ayudar, lo hice con mi ex socio, ¿no? Cuando antes teníamos la empresa, que se llamaba Cómo emprender en el desarrollo personal, que es para las personas que se dedicaban al desarrollo personal, qué pasos iniciales deberían hacer para construir su propio negocio. Bien, hasta aquí todo correcto. Entonces, el tercero, ahí ya quise un poco desmarcarme y entrar un poco en lo que estoy haciendo ahora, que es sobre todo irme más a la parte más de la faceta interior, del desarrollo personal e incluso de lo subconsciente. Por eso antes te hablaba muchas veces de lo subconsciente. Entonces, ¿qué es esto del método neurohacking, mientras duermes, etcétera? Hay gente que dice, hombre, yo me paso trabajando todo el día, ¿qué pasa? ¿Que tengo que trabajar ahora mientras duermes también? Pues este método, que es mientras duermes, está pensado en lo siguiente. Por la noche es el único momento en el cual tú puedes contemplar tu subconsciente. Es el único momento en el cual puedes acceder a esos recuerdos, a subconsciente, sobre todo antes de ir a dormir y cuando te despiertas. Pues este método es un método muy sencillo de 5 pasos, en los cuales lo que haces es cambiar tus creencias, reprogramar tu mente antes de irte a dormir y después de levantarte. ¿Para qué? Para que por la noche hagas un cambio de mindset, de mentalidad, y el día siguiente poco a poco vayas siendo una persona nueva. Entonces el método está basado en esto. Por eso se dice mientras duermes, porque en realidad es, vamos a hacer un trabajo previo antes de dormir y cuando te levantas un trabajo posterior. Entonces el trabajo real que haces de verdad de forma inconsciente es cuando duermes. Entonces cambias tu vida a través del sueño. Bueno, por eso antes cuando decíamos la calidad del sueño, este es un punto fundamental, ¿no? Entonces ahí de eso va el libro exactamente. Y sin entrar mucho en detalle, porque los que quieren el mucho en detalle, evidentemente estará el libro en la descripción y se lo pueden comprar. ¿En qué pasos dirías que está basado ese método? Has mencionado 5. ¿Nos podrías decir alguno? Sí, me te puedo decir algunos de ellos. Mira, te voy a decir los 3 primeros. ¿Vale? Mira, los 3 primeros, que para mí son claves. Primero, conectar. Que esto es lo que la mayoría de gente no hace. Antes, cuando hablábamos de productividad, todo el mundo busca el mejor método de productividad. Que si GTD, que si los métodos, que si Trello, Asana, es decir, herramientas de este tipo. Esto al final no sirve para nada, a no ser que nosotros hayamos cambiado la mentalidad primero. Entonces, conectar, ¿qué es? Es salir del piloto automático, entender la mentalidad que hay detrás. Y cuando eres consciente de todo eso que pasa, entiendes qué es lo que te pasa. ¿Por qué te cuesta dormir? ¿Por qué no consigues lo que quieres? ¿Por qué hay cosas que pensabas que las habías logrado y no las has logrado? ¿Por qué hay gente que pasa de ti, gente que conecta contigo y otros que no? Eso es la primera parte. Entonces, esto se produce sobre todo cuando tú duermes, porque el dormir, como decíamos antes, es la consecuencia de tu vida. Si tú duermes bien, es porque hay una consecuencia de tu vida. Estás bien, si te es cómodo, no hay un conflicto en tu vida. Salud mental, salud de relaciones. Claro. Exacto, lo que decíamos antes, correcto. Entonces, el sueño no solo es, ay, me siento descansado o no, sino, oye, ¿tu vida qué? ¿Cómo va? Es un termómetro. Y dormir bien es un punto clave. Entonces, por eso conectar. El segundo es despertar. Es una vez hemos conectado, ¿cómo despiertas? Y despertar no es solo simplemente el tema de decir, oye, ya he despertado y he hecho el clic. No, es entender cuáles son aquellas creencias que te están preocupando, las heridas emocionales que hay detrás, las vibraciones que tú tienes. Es decir, aquí hay un tema más medio ciencia y también una parte espiritual, ¿no? Y el último tema, el tercero, aquí podemos entrar más y después el resto lo dejo para que lo puedan chequear en el libro, es el de resetear. Porque claro, has conectado, has despertado y te has dado cuenta que muchas de las cosas que mentalmente tienes, muchas reprogramaciones, muchas creencias de tu familia, muchas historias, son cosas que nunca te habías dado cuenta, que siempre habías pensado que estaban ahí y ya está. Entonces la clave es cómo resetear tu mente.
para volver a ser otra persona, otro Guillem, otro Miquel, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo puedes crear desde cero? ¿Cómo puedes crear un avatar desde cero? Y es justamente lo que habla ese tercer punto. Me parece algo súper interesante, sobre todo para sacar rendimiento a esas 8 horas, normalmente, que es lo conocido, 8 horas de sueño, respecto a esas otras 16, porque realmente es un tercio de nuestro día. Totalmente. El hecho de poder sacar rendimiento a ese tercio de nuestro día me parece algo súper interesante y de nuevo está en la descripción absolutamente toda, así que cualquier persona que se quiera comprar el libro lo tendrá ahí. Buenísimo. Hablando del tema de diálogo interno, que has mencionado antes, sí. y te he escuchado mucho hablar sobre ello, ¿qué relación tiene eso con la productividad? Bueno, total. Para mí total. ¿Cómo te hablas? ¿Tú cómo te hablas durante todos los días, ¿no? Cuando la gente se habla, ¿cómo se habla? La mayoría de gente se habla con rabia, se habla con no he conseguido esto, lo otro, estoy muy lejos de conseguir lo que yo me gustaría. Entonces la mayoría de gente se habla, se machaca, se azota. Entonces en el momento que tú, ese diálogo interno, no comprendes cómo te hablas, de qué manera te estás comunicando, si tú lo haces con empatía, si te quieres, no te quieres, te respetas, no te respetas, eso terminará siendo un problema para tu productividad. De hecho, vamos a poner cualquier ejemplo. Una persona que está en su trabajo o emprendiendo, no me importa, y cuando no sale algo, un cliente que dice que no, o alguien simplemente no le gusta lo que estás haciendo, pues hay gente que ya se flagela, no es suficientemente bueno, ya me lo dijeron, quizá no es lo mejor que puedo hacer en mi vida, es que este jefe es así, a lo mejor este trabajo no es el mejor, es decir, un montón de diálogos internos que van apareciendo. Entonces la calidad de tu diálogo interno es la calidad también de lo que va a salir después de ti. Entonces en el momento que te respetas, te tratas bien. Mira, el otro día, por ejemplo, estábamos entrevistando a una persona que se dedica a hacer un tema que es bastante complejo y a veces está incluso muy criticado, que es el tema de la remisión espontánea. ¿Cómo puedes conseguir hablarle bien a tu cuerpo para que se cure ciertas enfermedades? Evidentemente, claro, esto no significa que todas sean recuperables y que nadie tenga que ir al médico, sobre todo importante este punto, ¿no? Pero esa persona nos hablaba que tú le puedes hablar bien a tu cuerpo. Por ejemplo, antes de introducir un alimento, puedes decirle que eso le va a sentar bien, que está hecho desde el cariño. Y pueden parecer cosas muy básicas, pero en el momento que tú te hablas bien y te entiendes y sobre todo te respetas, cambia todo. Porque estás entendiendo que lo que haces lo haces de otra manera. Y de hecho, el ejemplo es muy sencillo. Esta noche o mañana, cuando tú comas, oye, piénsalo de una forma diferente. Simplemente dile, esto es lo que tienes para tu cuerpo, me encantaría que esto te sentara bien, gracias. Algo muy sencillo. De esta manera le estás hablando a tu cuerpo. Esto es un ejemplo muy sencillo. Evidentemente hay otros más. Pero podríamos entrar también en por qué cuando algo falla, pues nos criticamos demasiado o estamos buscando una posible solución en vez de entender que ese momento ha pasado, ha sucedido, está bien, todo forma parte de la normalidad y ese diálogo interior será totalmente determinante. Entonces la mayoría de gente se machaca, se autoinsulta, se autoflagela y eso tiene una consecuencia en tu productividad totalmente. Por eso digo que el diálogo interno no solo es una cosa que está y ya está, sino hay que cuidarlo y hay que entrenarlo. Nadie habla bonito de serie, porque en general estamos en una sociedad que nos castiga, en general está todo muy basado en el castigo, desde niños hasta adultos. Si haces bien las cosas, perfecto, si no las haces bien, castigo. Y mentalmente esto lo tenemos muy aceptado, entonces por eso nos castigamos siempre que hay algo que consideramos que no va bien. Entonces el diálogo interno no es óptimo si nos castigamos a nosotros mismos. Claro, y hablando de este diálogo interno, imagino que también podemos meter en esta ecuación el tema de los sonidos, lo que escuchamos de forma externa. 100%. De hecho, puedes curar muchas cosas con los sonidos, ¿no? Al final los sonidos todos son vibraciones, son frecuencias. Entonces, ¿qué tipo de sonidos escuchas en tu vida? ¿Escuchas ruido habitualmente? ¿Escuchas un tipo de frecuencia? Por eso, y nosotros entramos mucho en el tema neurohacking, hablamos mucho del tema de los sonidos de calidad que reparan la vida, ¿no? Hay sonidos que conectan contigo y son capaces de equilibrar ese malestar que tú tienes, vamos a decir, de reprogramar tu mentalidad, tus creencias, porque el sonido, y esto no es un tema espiritual, es un tema puramente práctico y científico, el tipo de frecuencias que tú escuchas te va a llevar a un estado u otro. Por eso no es casualidad que cuando uno duerme, pues baja ese nivel de frecuencias y después vuelve a subir durante el día. No es casualidad, al final es algo puramente científico, por eso depende del tipo de cosas que consumas, el tipo de música que consumas, el tipo de contenidos que consumas. Fíjate que la calidad de la frecuencia que tienen los vídeos cortitos de 10 segundos, eso hace que nosotros nos alteremos mucho más, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y eso genera esa inestabilidad emocional que después genera a un fallo en la salud mental de la persona. Pues nada es casualidad. Después me gustaría acabar de hablar del deep work y el shallow work, porque me parece que entender estos dos conceptos nos puede ayudar mucho a mejorar nuestra productividad. Pero cerrando este tema, necesito hacerte una pregunta que me parece súper interesante y de la cual probablemente cambie la vida de muchas personas que están viendo esto respecto a sus sesiones de trabajo. Para trabajar, música, sí o no. Tema complicado también, no hay una respuesta clara de la ciencia. Es verdad que la ciencia nos dice que depende del tipo de trabajo. Por ejemplo,
Para ser prácticos hay dos tipos de trabajo. Está el trabajo que necesita concentración y el rutinario. El que necesita que tú estés ahí 100% y el que no. ¿Qué pasa? Que en el momento que necesites concentración, aquí hay dos tipos de personas. Las que requieren silencio total y otras necesitan algún tipo de sonido para estimularlo. El tipo de sonido que se recomienda son dos. Y pues cada uno evidentemente puede mezclarlo en base a sus gustos, ¿no? Pero básicamente son o ruido blanco, estilo por ejemplo, pues, no sé, olas del mar o sonidos como la lluvia, y el otro es la música barroca. Música barroca tiene una cosa que no tiene ningún tipo de música y es que tiene una mezcla entre intensidad y melodía. Tiene una intensidad que es no uniforme. Por ejemplo, todas las músicas que sean uniformes, por ejemplo, que tengan una base, una batería y tal, no serían recomendadas porque al final lo que hacen es esa monotonía. Y el barroco lo que tiene es que no tiene una intensidad concreta, es decir, va cambiando, ¿no? Tiene una parte aquí, una parte allá, etc. Claro, barroca, ¿sí? Hablamos de la época del barroco. Música barroca es un tipo de música clásica. ¿Sí? Es una tipología de música clásica, ¿no? Sí, por ejemplo, Bach, etcétera, sería dentro de música barroca. Pero no tiene por qué ser barroca como tal. Puede ser barroca como ejemplo, pero evidentemente puede ser mezclada en cosas modernas también de hoy, ¿no? Es el concepto de que sea uniforme. Exacto, sí. Y después también tiene la parte melódica. Y un último punto que tiene que tener la música es siempre instrumental. En el momento que haya voces, automáticamente esto entra en conflicto también en tu forma de pensar, en tu forma de concentrarte y todas las ideas es como que bajan de intensidad. Porque tienes otra voz que está anulándolas, ¿no? Tú piensas en algo y hay otra voz que las anula, ¿no? Los sonidos al final se complementan o se restan. Y en este caso, cuando hay voz, se restan. Claro, o sea que definitivamente reggaetón, rap, trap, todas estas cero cosas. Cero recomendable. ¿Sí? Al menos para trabajo que requiere concentración. Claro. En el momento que quieres hacer algo muy rutinario, que lo haces prácticamente sin mirar, imagínate como cocinar o entrenar, supongo. Exacto. O imagínate que incluso estás descargando unos datos que son secundarios o haciendo unas facturas que tampoco requieren más, ¿no? Si ese es el caso, pues entonces puedes hacer música la que quieras. Pero en el momento que requieres un poquito de concentración, lo que decías tú antes, este tipo de músicas estarían descartadas, al menos recomendablemente. Otra cosa es lo que la gente quiere hacer, ¿no? Claro, y en cuanto al ruido blanco, que yo creo que muchos conocemos como ruido blanco, el pss, que yo creo que se puso de moda durante un tiempo, no sé si ahora la gente lo sigue haciendo, pero yo lo intenté y es raro porque al principio prácticamente te duele la cabeza, pero cuando llevas 10 minutos, de golpe es como si no hubiera ruido blanco. Exacto. O sea, se convierte en el silencio, el ruido blanco. Sí. Bueno, el ruido blanco, a ver, hay varios tipos de ruido blanco, ¿no? Estaría el ruido blanco, digamos, estilo tele que no funciona. Claro, ¿vale? Eso. Y este es un tipo de ruido blanco que esto puede gustar más o menos, pero realmente el mejor ruido blanco es el ruido blanco natural e irregular. Por ejemplo, una tormenta. Si una tormenta no tiene un ciclo, no es todo el rato igual, porque una tormenta al final es la lluvia, que más o menos es similar, pero los truenos, etcétera, van siendo de forma irregular. Entonces yo te diría siempre natural e irregular, ¿vale? Y el ruido blanco, por ejemplo, funciona muy bien los de una cafetería, aunque sea ficticia, ya sabéis que hay sonidos ahí en internet que puedes encontrar en una cafetería ficticia, y también una tormenta o algo que sea o que despierte algo natural. Siempre es mejor que no un ruido blanco más industrial, que en este caso sería el ejemplo de la televisión que no funciona, ¿no? Qué guay, me parece algo súper interesante. Necesitaba resolver esa duda porque yo creo que todos nos hemos encontrado en esa situación, en esa lucha mental de decir, ¿me pongo música o lo hago en silencio? Claro, porque... si es para estudiar, no. Vale. Evidentemente no. O si tiene que ser una música de estas características que hemos dicho antes. Vale. Una música instrumental, una música melódica, sin voces, ¿no? Como decíamos antes. Y por último, que sea bastante irregular a nivel de sonido, que no sea todo el rato igual. Porque entonces lo que nos genera es esa repetición, esa estabilidad que no nos interesa a la hora de estudiar. Ok, pues antes de entrar a esos últimos temas que he mencionado, hace poco me hablaste de algo que son las psicotrampas. ¿Qué es eso? ¿Y qué relación tiene con nuestra productividad? Porque como término, igual no lo conectaríamos directamente. Explícanoslo tú. Pues mira, estamos contaminados por un montón de sesgos mentales que se le llaman, ¿no? O sesgos cognitivos. En el fondo, las psicotrampas no deja de ser engaños que hace tu mente a la hora de ser más productivo. Te puedo decir algunos, ¿eh? Sí. Evidentemente hay más de 120, ¿eh? Para que te hagas una idea, hay un montón. Hostia. Pero realmente lo que pasa es que muchas veces el cerebro, para ahorrar energía, te dice cosas que hagas que realmente no. Algo muy sencillo. Hay una cosa que se llama el sesgo de cercanía. El sesgo de cercanía consiste en hacer siempre lo más reciente antes que lo que tienes pendiente. Y esto la gente lo hace mucho. Por ejemplo, tiene 25 mensajes en el correo y contesta el último en vez de contestar el hace 25, que es el que debería haber contestado hace 3 días. Entonces ese sesgo en el fondo es un engaño mental. ¿Por qué? Porque el cerebro prefiere hacer las últimas cosas antes que las cosas que están pendientes. Y en realidad a nivel de productividad es un error, porque seguramente ese mensaje de hace 3 días requiere tu contestación ya, porque ya vas tarde. En cambio el otro tienes tiempo. Entonces ese tipo de trampas, eso es una psicotrampa, ¿no? Es una trampa mental que nuestro cerebro nos hace para ahorrar energía y no tener que pensar. ¿Sí? Esto es lo primero.
Más sesgos, porque hay muchos de este tipo de sesgos, ¿eh? Podríamos hablar de muchísimos Claro, más. mencióname los más importantes. Exactamente, estos son algunos que creo que son bastante clave, ¿no? Aparte del sesgo de cercanía, también tenemos otro, que es el sesgo que se llama de proximidad, que es que todo lo que tú conoces siempre será mejor que lo que no conoces. ¿Vale? Es decir, el sesgo de proximidad es que si tú me dices algo, oye, el café es muy bueno, y sé que te has leído 5 libros de neurociencia, pues yo automáticamente voy a confiar en ti. Y esto lo hacemos muy a menudo de forma bastante inconsciente. ¿Qué pasa? Que por eso la gente nos recomienda no cambia nunca muchas veces, porque como conozco gente que me dice esto, y aunque no tenga ni idea si ellos tienen validez o no, pues me baso en ellos, porque es el sesgo de proximidad. Algo cercano en el tiempo, cercano a mí, algo que tenga mucho más valor que otras cosas. Claro, en este aspecto lo usaríamos como aprendizaje de intentar buscar más información más allá de solo esa única fuente. Claro, en el fondo lo que haces es anulas a las otras fuentes porque consideras que esa fuente, por el hecho de tener más proximidad o más confianza, automáticamente ya no voy a buscar otras fuentes. Claro, o sea, digamos que es la trampa. Es la trampa. Estamos hablando. Es la trampa que decíamos antes. Yo prefiero no probar nada nuevo porque considero que, hombre, tú ya sabes, ¿no? Yo ya te conozco, ya sé que lo que me vas a decir va a misa. Claro, que no tengo ninguna mala intención. Exacto, no hay ninguna mala intención. Y esto nos pasa muy a menudo y hace que muchas veces no mejoremos nunca en ninguna área, ¿no? Porque al final dices, oye, yo ya sé que esto Guillem pues, lo hace muy bien, pues ¿para qué voy a mirar más información? Claro. ¿Vale? Hay muchísimos más de sesgos, ¿eh? De hecho, podríamos dar millones más, pero sobre todo que la gente quiero que entienda es que nuestro cerebro está pensado, aparte de sobrevivir, obviamente, está pensado sobre todo para ahorrar energía. Ya. Y lo que quiere es que todo lo que hagas lo tengas que hacer sin pensar. Todo aquello que piensas, estás gastando energía, por lo tanto estás poniendo el cerebro en alerta. Y a medida que tú vas gastando energía, lo que pasa muchas veces es que te sientes como más cansado, más pesado, entonces eso el cerebro no lo quiere. Quiere la mínima novedad posible, que todo sean cosas que están ya controladas por él. Claro, por eso la gente no cambia. Lo cual es algo negativo. Exacto. Bueno, sobre todo es algo negativo en el sentido de que si yo no quiero cambiar, está perfecto. Si a mí me gustaría cambiar, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Por eso la gente no cambia. Y el tiempo no cambia, porque ahí entramos en otro juego, ¿eh? El tiempo. Yo para mí siempre digo que el tiempo no existe. Es que en realidad el tiempo está ahí, es una variable más con la que medimos las cosas. Pero hay muchas frases típicas de, por ejemplo, el tiempo cambia a las personas. Te suena esto, ¿no? Es un clásico. El tiempo cambia a las personas, o cambia tu mentalidad, o tu forma de entender la vida. Esto es una gran mentira, porque hay gente que lleva 90 años pensando lo mismo y nunca ha cambiado en su vida. Entonces, es la intensidad que tú le pones, las ganas que tú le pones, si quieres o no cambiar las cosas, te apetece o no hacerlo, pero no vas a cambiar por el tiempo. No vas a ser otra persona por el tiempo. El tiempo no cambia a nadie, no nos engañemos. Y eso es otra trampa mental también, que el tiempo cambia las cosas, cambia las creencias. No, cambiarás tus creencias con el tiempo. No. Si no las trabajas, no las vas a cambiar en tu vida. Por eso hay gente que no cambia en su vida nunca. Pues, Miquel, me parece que podríamos estar hablando de estas psicotrampas durante horas, pero yo creo que estas tres que hemos mencionado son súper interesantes y realmente las podemos usar para cambiar nuestra vida desde hoy. No creo que sea algo que tenemos que procrastinar y decir, bueno, ya lo haremos. Claro, totalmente. Pues hacer ya. Realmente, y no hace falta aplicar las tres o todos los conceptos que hemos estado aplicando, pero ya desde el simple hecho de entrar a nuestro móvil, ver el tiempo que le dedicamos a TikTok, a Instagram, a YouTube, a Brawl Stars o a cualquier videojuego, intentar cambiarlo o sustituirlo por algo mejor, es algo que sí que podemos hacer desde hoy, claro. Totalmente de acuerdo. Y de hecho te diría que lo más profundo de todo es entender que tú no estás haciendo cosas porque quieres ser más productivo. En realidad estás haciendo cosas porque tienes una vocita interna que tú te dices que las hagas. Y aquí quiero entrar a otro tema, que también para mí es una otra psicotrampa que tenemos muchas veces metida, y es que tú no tienes que conseguir nada. Esto de la productividad, hay que conseguir cosas, es una gran trampa mental también. Es una especie de invento humano que tenemos todos de que hay que conseguir cosas, hay que hacer 25 objetivos al año. Nada más lejos de la realidad. Todo eso es una invención nuestra. Tú no tienes que conseguir metas, no tienes que hacer nada. Nosotros decidimos hacerlas, preferimos hacerlas, pero que no las consigas no te hace ni peor persona ni nada, ¿no? Hay gente que abandona todos los objetivos porque el primer año se pone 5 o 6, no los consigue y después una especie de bofetada a la realidad y dice, vaya, yo no quiero saber nada de ello, ¿no? En realidad, tú no tienes que conseguir nada, tú ya eres productivo, ya eres efectivo. Lo otro es tus expectativas, los sueños que te gustaría conseguir, que está muy bien, pero eso no eres tú. Es importante, es una proyección de que te gustaría ser yo y ya me gustaría conseguir esto. Pero en realidad no necesitas saber eso. Claro. Tienes ningún interés en saber eso. Eso es algo que te has generado tú, una necesidad, que eso nos produce mucha ansiedad. Y sobre todo hay un concepto psicológico que se llama la ansiedad anticipatoria, ¿no? Que es que empiezas a generar ansiedad por cosas que te gustaría conseguir y hay gente que vive en esa ansiedad sin haber conseguido nada porque se queda en esa ansiedad. Oye, yo debería facturar tanto, debería tener un imperio de 50 millones de dólares. Es decir, la gente todavía tiene esa mentalidad, ¿no? En realidad no tienes que conseguir nada. En el momento que entiendes eso, consigues más cosas que cuando las buscas y las persigues. Por eso la mayoría de gente no consigue sus metas.
porque persigue las cosas. Claro, eso te iba a decir. Incluso el hecho de ponernos objetivos muy complicados o simplemente objetivos que están lejanos puede acabar afectando a nuestra salud mental, a nuestra felicidad, a nuestra dependencia con esos objetivos, y como decíamos antes, cualquier dependencia es negativa. Totalmente. De hecho, la mayoría de objetivos al final son metas ilusorias que tenemos de conseguir cosas. Oye, quiero hacer una maratón, o quiero conseguir, por ejemplo, escribir un libro. Todo eso son cosas ilusorias que además muchas veces ni siquiera sabemos dónde viene. ¿Dónde viene eso? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Lo has leído en algún post? ¿No? Lo que decíamos antes, ¿lo has visto en algún vídeo? Que todo el mundo tiene que tener un libro si no eres nadie, no eres una eminencia profesional. ¿Tienes que hacerlo? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, no lo sé. Si tú consideras que sí, adelante. Si consideras que no, pues quizá estás cumpliendo los sueños de otra persona. Es que tengo que tener un podcast. Si no tengo podcast no soy nadie tampoco, ¿no? Nadie me va a respetar. Bueno, no lo sé. Sí, de verdad. ¿Te apetece hacerlo? ¿Tienes ganas? Pero cuando te metes en un podcast no es lo mismo que lo que estabas pensando. Lo que estabas pensando es, oye, pues el primer día 25.000 visitas, todo genial, ¿no? Y crecimiento rápido. Y después la realidad es otra distinta, ¿no? Hay que currárselo mucho más, paso a paso, podcast y tal, mirar algoritmos, etc. Entonces, en realidad, una cosa es la idea que yo tengo y la otra es lo que pasa de verdad. Por eso digo que la mayoría de gente se pone objetivos para sufrir, cuando en realidad los objetivos están hechos para vivir. Claro, aún así yo no confundiría eso con no tener un rumbo en la vida. Exacto. Porque realmente eso nos hace que no nos haga ni falta ser productivos. Porque queremos ser productivos si no tenemos algo que producir o algo a lo que acercarnos. Totalmente de acuerdo, pero yo diría más trabajar en la esencia o quién eres tú, ¿eh? Es decir, esto está bien, evidentemente tener metas está bien, pero al final las metas no son necesarias cuando conectas contigo mismo y sabes muy bien lo que estás haciendo, que es lo que no hace la mayoría de gente. La gente se pierde más en hacer cosas, no en ser ni en conectar. Entonces, en el momento que tú conectas y eres, es que no hace falta ya todo el resto, viene solo. Claro, porque ya lo encuentras solo. Buscar el propósito al que queremos llegar y eso no es un objetivo. Igual es básicamente lo que queremos hacer que no nos requiere esfuerzo. Exacto. Que es lo que realmente nos gusta hacer. De forma natural. Y ahí entonces se produce la magia y no hace falta ya marcarse millones de objetivos y hacer cosas, ¿no? Claro. Creo que muchas veces forzamos la máquina. Yo forzo la máquina porque quiero conseguir 50 objetivos y de ahí seré mejor persona y lograré aquello que yo quiero. Cuando en realidad no tiene nada que ver absolutamente. Claro, lo que yo quería decir con ese comentario es que yo a lo mejor trabajo muchísimas horas en el podcast y me intento en ese sentido poner a producir muchísimo, pero porque actualmente, o es lo que yo creo, es mi propósito. O sea, a mí no me cuesta hacer eso. Claro. No tengo una dependencia emocional de, no, es que lo hago para no estar triste o para no estar decepcionado conmigo mismo. No, lo hago porque es lo que me gusta. Prefiero estar en eso que estar en la playa tomando el sol, aunque evidentemente haya que haber ese equilibrio y luego iremos a la playa. Pues, exacto. Hablando de lo que mencionábamos antes, me parece algo súper importante el hecho de entender la diferencia entre deep work y shallow work, porque yo creo que una trampa que nos ponemos muchas veces es no diferenciar lo que realmente necesita foco y lo que no lo necesita del todo, porque en este sentido, el tema de estudiar para un examen puede ser algo que realmente sea algo que requiera de deep work, que requiera de un trabajo profundo, de realmente no tener otras distracciones. Pero nosotros nos pensamos que igual no es tan importante y lo podemos hacer mientras tenemos 7 tareas abiertas a la vez. Claro. ¿Qué importancia crees que tiene el hecho de saber diferenciar entre estos dos conceptos? Bueno, para mí es un poco lo que decías antes del rumbo de la vida, ¿no? Es decir, ¿hay estrategia en tu vida, sí o no? La mayoría de estudiantes, muchas personas que empiezan, siguen más un tema de un mandato porque le han dicho de esta manera o porque hace esto, prueba esto, que no tanto algo que te apetece hacer. De hecho, muchos estudios están basados en tengo que hacer estos estudios porque después creo que me van a dar opción a tener una mejor posibilidad, mejor vida, etcétera, etcétera. Pero en realidad no son esos estudios, es lo que te van a dar los estudios después. Claro. Entonces, en el momento que tú no crees en esos estudios, solo crees la imagen final, ¿qué dedicación le vas a dar? Entonces, claro, cuando hablamos de deep work, shallow work, al final nos referimos un poco en si tú has definido o no tu estrategia en la vida. A mí me gusta dividir entre dos cosas. Yo lo llamo lo que sería, por un lado, la visión, o me gusta llamarle así, la visión más bien visionaria, es decir, la forma visionaria de entender las cosas, y la otra tiene que ver con una priorización más intuitiva en tu día a día. En tu día a día, al final, si tienes que decidir entre qué tarea haces, lo haces de forma intuitiva. Hay algunos métodos, ¿vale?, que se pueden hacer en eso, pero normalmente lo haces de forma intuitiva. Voy a hacer esto porque me apetece más, o voy a hacer esto porque creo que es más urgente. Y hay otra parte, que es la parte estratégica o visionaria, que es la que nadie emplea o nadie hace, que es, oye, todo esto que estoy haciendo, pues ¿para qué lo estoy haciendo? Hay una meta más allá de ello, quiero realmente formarme como, quiero realmente ganar este propósito que decías tú antes, es decir, ¿para qué lo hago? Entonces, en el momento que uno estudia solo a nivel operativo, que es lo que pasa habitualmente, todo el resto da igual. En el fondo lo que estoy haciendo es de mercenario, que es lo que pasa muchas veces. La mayoría de estoy son mercenarios. Estoy simplemente machacando etapas
ahí luchando contra todos los que hay, y después llegará la supuesta recompensa, que no lo es porque no era una estrategia real eso. Eso realmente era una parte operativa y yo venía de serie, porque en general ya sabemos que todos compramos el pack completo, ¿no? Pues la carrera, yo mismo, también igual, el máster, evidentemente después, pues incluso hacer algún artículo científico, todo este tema, ¿no? Entonces, en el momento que hay la rutina, hasta que no cierras esa rutina y entiendes y te pones a pensar, que es lo que no hacemos nunca como estudiantes ni como trabajadores muchas veces, no puedes conectar contigo. Por eso decía antes, muy importante el ser y el hacer. Creo que nos pasamos demasiado tiempo en el hacer y poco en el ser. Y ser no solo es un tema de propósito vital, ¿eh? Ser es conectar un poco con esas cosas del pasado, qué es lo que nos preocupa realmente, estamos con gente que realmente nos aporta, sí, no, todo eso lo obviamos muchas veces. Preferimos estar con la misma gente para no generar conflicto, no quiero cambiar de trabajo para no generar conflicto tampoco, el miedo a salir de un trabajo concreto por el tema de la pasta que necesitas o la economía que necesitas. Entonces ahí no hay estrategia. En realidad estás pensando de forma operativa, práctica, lo que necesito en este día. Entonces ahí, ¿qué tipo de deep work vas a hacer? Ninguno, porque en el fondo no te comprometes con tu vida o lo que quieres conseguir. No sabes muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué voy a dedicarle tiempo si no sé muy bien lo que estoy haciendo? Y muy pocos son las personas que realmente han desarrollado esa parte del ser y después el hacer sale solo. Por eso digo que el orden sí que altera. Y normalmente hacemos mucho. Sí, yo estoy haciendo un curso nuevo, estoy haciendo un máster nuevo, vale, está muy bien. Pero la otra parte, ¿dónde está? El entender un poco qué es lo que pasa, lo que decíamos antes, las heridas del pasado, cosas que te han pasado con tus padres, está solucionado, gestionado, sí, no. Esto es mucho más urgente seguramente que lo que tienes que hacer mañana, que tienes que presentar un artículo, no sé si me explico, ¿no? Claro, y lo que decías, acabas cumpliendo el sueño o el propósito de otra persona. Exacto. No va alineado contigo, total. Va alineado con el ente Eso que ha decidido montar el sistema de esta forma. Pues, Miquel, tú has escrito 3 libros. Sí. ¿Qué mejor ejemplo de deep work y de concentración completa que escribir libros y escribir centenares y centenares de páginas? ¿En qué consistía tu rutina mientras estabas escribiendo libros? Pues mira, yo tengo una rutina diaria que es escribir cada día. Para mí es un hábito que es una cosa que siempre he intentado hacer durante ya prácticamente 10 años. Escribir cada día. Yo cada día escribo 1 hora, más o menos, ¿eh? A veces puede ser un poquito más, otras veces un poquito menos. Para mí es un hábito que tengo implementado. Entonces, en los momentos que hago un libro, lo que hago es que entonces esa hora lo hago de forma diferente. Más que escribir 1 hora al día, normalmente me bloqueo 1 o 2 meses máximo y intento ser que en ese mes no haga nada más y solo dedique al libro. Entonces, en realidad, para mí la escritura es algo natural y además me sale muy bien, sobre todo porque ya lo hago de forma súper espontánea y natural. Entonces, primero hábito y después libro, no al revés. Hay gente que dice, voy a escribir mi primer libro y no tengo el hábito de escribir, pues seguramente te va a costar mucho. Es muy difícil encerrarse y empezar a escribir, ¿no? Entonces lo que hago cuando escribo esa hora al día es que en esa hora que escribo me salen ideas de cosas que después van a salir en próximos libros, ¿no? Ahora ya estoy pensando en el siguiente y después en el siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora me gustaría que fueran incluso más frecuentes. Ya lo veremos eso, ¿no? Pero sí es verdad que para mí escribir es algo como una especie de escritura terapéutica. Considero que es una forma de expresar lo que yo siento en ese momento, lo escribo. Y además tenemos un blog ya durante muchísimo tiempo, ¿no? Con un montón de artículos y evidentemente también los vídeos, etcétera, ¿no? Pero además de eso me gusta escribir y eso después lo plasmo en algunos libros. Hay cosas que las descarto y otras que no. Pero primero el hábito. Yo te diría que incluso más que empezar el hábito escribiendo 1 hora al día, que es mucho, es tan sencillo como empezar, en un párrafo al día o 10 minutos al día. Y a partir de aquí, cuando ya tengas ese hábito, ir aumentando poco a poco. Y después el libro hay que marcarse un marco temporal concreto. Pues por ejemplo, en mayo o en julio o lo tal, me voy a cerrar absolutamente nada. Entonces, todos los compromisos que tengas, evidentemente, resúmelos y si necesitas dinero, consíguelo antes o consíguelo después. ¿Sí? Pero el libro no puede estar haciendo 50 cosas y además el libro. Claro, es definitivamente deep work, no shallow work, totalmente que puedes compaginar con otras cosas. Sí, y además el libro, fíjate que incluso a nivel económico, normalmente raro es que te puedas vivir de ello, que puedas ganar dinero con ello. Bueno, puedes ganar algo que está bien, pero no es algo que digas, guau, con esto me puedo retirar, ¿no? Claro. Pero el libro es esa parte más de, oye, yo llevo muchos años haciendo esto y quiero regalar ese conocimiento, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que estamos escribiendo el 4, pues el 4 libro, en principio es algo que dices, oye, me encantaría poder compartir esto que llevo mucho tiempo probando, pues lo vamos a compartir también, ¿no? Yo creo que esta es la clave también. Una vez tienes ese conocimiento, que tengas ganas de compartirlo y sobre todo que tengas el hábito diario de hacerlo. Miquel, haré el esfuerzo, de verdad, de acercarme lo máximo posible a ese libro cuando lo publiques, porque así la gente lo tendrá reciente y yo creo que será algo súper interesante. Así que nos mantenemos en contacto y vamos hablando de cuándo publicas el libro para poder aderezar Buenísimo. Toda esta audiencia que hay aquí hacia ese libro, porque desde luego es algo súper interesante. Te digo que ya está escrito, ¿eh? Hay que decir ¿Sí? que ya está escrito. Ahora ya es un tema más de editorial. ¿Se puede avanzar de qué va el libro o aún Sí, no? sí. De hecho,
comentábamos antes, ¿no? Esa nueva perspectiva de la gestión del tiempo, de la productividad, desde el punto del desarrollo personal y las facetas interiores, ¿no? ¿Cómo Entonces, se llamará? Ahí no puedo decirlo, Okay. Está todavía el micro. Sí, sobre todo porque está en registro y todo, entonces ahí no lo puedo decir, pero calculo que a finales de año estará disponible. Qué guay. Pues Miquel, cerrando el podcast por aquí, me gustaría que si en toda esta carrera hubieras aprendido algo de lo cual no hemos hablado en este podcast, me dijeras qué es y poder hablar de ello. Porque desde luego que no he podido investigar suficiente para llegar a todos los conceptos que sabes. ¿Cuál dirías que es la lección o el punto más importante sobre productividad que has aprendido en todos estos años? Pues para mí 3 cosas. Si tengo que decir las 3, serían, primero, aprender a gestionar tu foco, tu atención. Eso se puede entrenar, hay 1000 técnicas para poder conseguirlo, capacidad de foco. Igual que la gente aprende liderazgo, aprende a hacer un podcast o aprende temas técnicos, puedes aprender a estar en foco y puedes conseguir tener mucha más calidad del foco que no si simplemente vas de serie, ¿no? Más o menos voy probando. Esto primero. Lo segundo, yo te diría que cuanto antes todo el mundo debería aprender a dormir. A dormir me refiero con la máxima calidad, de forma rápida y sobre todo también que el sueño, igual que cualquier otra habilidad, se puede entrenar. Que no porque pienses que es una cosa natural que hacemos desde bebés ya viene de serie. No, el sueño se puede entrenar igual que tu capacidad de comunicación, liderazgo, lo que tú quieras, ¿sí? Y lo último, tarde o temprano, lo más temprano posible, si es posible, intenta saber todo lo que hay en tu subconsciente. Todas las historias que hay, todas las historias que han pasado de la familia, todas las heridas, todo eso hay que sacarlo de alguna manera y cambiar el diálogo interior. Y ese diálogo interior está oculto para la mayoría de personas y poder acceder ahí es determinante. Así que repito rápidamente el sumario: atención, dormir y subconsciente. Si eres capaz de dominar eso, lo dominas absolutamente todo, porque el resto es totalmente superficial. Por ejemplo, saber cómo poner este micro está genial, pero evidentemente superficial. Al final son cosas técnicas que puedes aprender en cualquier momento. Lo otro requieren de trabajo, esfuerzo, pero te cambia radicalmente la vida. Pues Miquel, te agradezco muchísimo que hayas venido al podcast de Deep Talk. Yo creo que ha sido algo súper interesante y que muchísima gente podrá aprender muchísimo. Muchas gracias por haber venido. Guillem. Un placer. Espero que sea útil. Muchas gracias por escuchar esta conversación con Miquel Nadal Vela hasta el final. Te recuerdo que están todas sus redes en la descripción por si quieres saber un poquito más sobre este tema de la neurociencia. Dicho esto, te agradecería mucho si te suscribieras, le dieras a like y me dejaras un comentario sobre qué te ha parecido el podcast y sobre todo qué mejorarías. Porque yo no soy el mayor experto en podcast, llevo poquitos y seguro que con tu opinión podemos hacer que el contenido sea de mucha más calidad. Nos vemos en el próximo capítulo.